¿Crees que la política mexicana ya está llegando a un punto de polarización alto y incluso de violencia? Sí. Creo que Morena vino a traer una ideologización a la política o una carga ideológica que quizá antes estaba ausente. Es una especie de cubilete en el que, bueno, mira, pues te ofrezco tanto, te doy tanto y al final se chingaban toda la lana. En la que el Estado verdaderamente tenga una cuestión de inteligencia, que sepa combatir sus estructuras financieras, porque el crimen organizado tiene algunas de las estructuras financieras más complejas del mundo, ¿no? Tienen casinos, tienen hoteles, tienen restaurantes, tienen todo tipo de empresas. Financiarnos exclusivamente a través de deuda es que el país puede quebrar. A mí me han ofrecido lo que te imagines con tal de promocionar a tal o a cual. Calderón era un narcotraficante porque García Luna era un narcotraficante, Andrés Manuel era un narcotraficante porque Adán Augusto es un narcotraficante. Ponernos a pensar que una bandera de colores o la prohibición de una bandera de colores es el mayor problema que puede tener un país, porque cuando uno verdaderamente pasa tiempo con estas comunidades se da cuenta de que la población con mayor porcentaje católica de indígenas en el país es a su vez la población más católica del país. Una persona no puede decir que está a favor de la penalización de la mujer o del doctor o de la penalización del aborto o incluso de su prohibición, aunque sea más tema de principio, sino también es una persona que defiende, está en contra de la pena de muerte, que se opone a la pena de muerte y dice no solo soy pro vida, sino que maten a la mujer después de que aborta. Son ellos, ¿no? Claro. Y Alessandra estaba ahí celebrando, festejando, sí, todos somos amigos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el canal de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que motivó genuinamente a muchísimos jóvenes a alzar la voz acerca de política, a interesarse en la política y voltear a ver lo que está pasando en nuestro país. Vamos a conocerlo juntos. Para los que no lo conozcan, Gerardo Vera, ¿cómo estás? Gerardo, muy bien. ¿Cómo están? Estimado, te saludamos. Nacho, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar por acá platicando con ustedes. Y pues bueno, vamos a darle, hombre. Vamos a darle. Estimado, primero que nada, gracias por que estás aquí por esta hora, son las 9 de la noche. No, bueno, eso, digo, es lo de menos, pero... Muchísimas gracias. No, yo estaba muy emocionado, te digo, sé que la agenda de la semana fue complicada porque pues, vienes llegando a España, pues, pasó este tema familiar que tuve y demás, entonces, pero cuando vi el mensaje y me dijeron, oye, nos gustaría el podcast y demás, dije, no, pues no, qué buena oportunidad, evidentemente me gustaría estar acá y platicar con ustedes y pues qué bueno que se pudo dar y digo, a la hora que sea, aquí estamos. Muchas gracias. Lo mismo por acá. Estimado, todos podemos tener una percepción de alguien. Digo, yo he visto muchísimos de tus videos, puedo tener una percepción de quién eres tú, pero nada como escucharlo de primera mano. En pocas o muchas palabras, ¿quién es Gerardo Vera? Híjole, pues te diría que soy un joven mexicano, primeramente, orgullosamente mexicano, orgullosamente chilango, aunque pueda molestar a algunas personas. Yo también soy chilango, aunque ya no vivo acá, soy chilango. ¿Sabes qué? Pasa mucho eso, ¿no? El chilango negado. Claro. Pero yo sí, orgullosamente chilango también. Y encima de todo te diría un joven que tiene esperanza en que las cosas en este país pueden mejorar de alguna u otra forma. Y más allá de que tenga esperanza, pues creo que tenemos la necesidad de mejorar las cosas, ¿no? Yo la verdad es que no planeo irme de este país. Este es el país en el que nací, este es el país en el que vivo toda la vida. Ya les contaré un poquito más adelante, pero por ejemplo, mi familia es de origen español, prácticamente todos en mi casa tienen el pasaporte y demás. Yo soy el único que optó por no tener la nacionalidad y todo eso. ¿Por qué? Pues porque soy mexicano, ¿no? Pero puedes tener la doble. Pero no me... Soy mexicano, o sea, a ver, yo como lo veo. Lo español lo llevo en la sangre, ¿no? No necesito un documento que me lo pruebe, no necesito un papel que me diga, sí, eres español para sentirme español. Y el cariño que le tengo a España y demás, pues está ahí porque es el lugar de origen de mi familia. Pero el lugar que a mí, personalmente, Gerardo Vera, me ha dado todo, que a mi familia, al menos a mis padres, a mis abuelos, les ha dado todo, pues es este país. Entonces, como llegaron desde allá, llegaron en una situación de miseria, ya sabes, con 3 pesos en la cartera a lavar zapatos y ver cómo le hacían. Yo siempre he sentido que tengo un poco una deuda y que mi familia tiene una deuda a este país que nos acogió y que nos recibió también. Entonces, digo,
quiero mucho España, le tengo mucho cariño al viejo continente, pero pues, lo mexicano no me lo quita nadie y tengo ese orgullo de considerarme de este país que me recibió tan bonitamente a mí y a mi familia. Entonces, y que me ha dado todo. Entonces, por eso mismo creo que tengo un poco la obligación de luchar por construir un país en el que al menos no solo yo, sino el resto de las personas no solo se sientan orgullosas de decir soy mexicano por los tacos y por el mariachi, por el tequila y demás, sino porque verdaderamente es un país digno para las personas que viven en él. Que yo creo que el pueblo mexicano es un pueblo sumamente digno y que merece instituciones dignas, que merece un trato digno, que merece carreteras dignas, que merece hospitales dignos. El problema es que no tenemos eso. Tenemos un país hermoso, con mucho potencial, con muchos recursos, con la gente más fregona al mundo, con la gente más trabajadora al mundo, pero por el que, por diversas razones, no hemos alcanzado el potencial que podemos alcanzar. Entonces yo creo en ese México potencial, ¿no? Y creo que vale la pena luchar por él. ¿Por eso empezaste a hacer videos? O sea, con este pensamiento, ¿ese fue el nacimiento de los videos? Esencialmente fue eso. Yo, en una parte determinada de mi vida, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá un rato. Y viviendo allá, fue que surgió mucho este amor por el país, ¿no? Lo extrañabas. Y este amor por el país, que creo que es un sentimiento que la gente que vive fuera de México lo sabe experimentar mucho, ¿no? Dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por más que estoy muy agradecido por la oportunidad de haber podido vivir en Canadá, lo cierto es que sí empecé a extrañar mucho México, y no solo cosas tangibles como su comida o el clima, ¿no? Sino de verdad lo que era la experiencia mexicana. Y me empecé a enamorar más y más de este país y dije, oye, pues sí, no es justo que gente como yo tenga la oportunidad de irse y decir, bueno, pues me empaco mis maletas, me voy, vivo en otro país y hago mi vida allá. Mientras hay aquí un problema de violencia, gente muriéndose de hambre, literalmente, como que algo no cuadra dentro de mí, ¿no? Sobre todo siendo yo alguien que, otra vez, llegó su familia aquí, tuvo una situación en la que pudo tener un enorme privilegio, beneficiarse de X o Y motivo y poner un restaurante, demás, hacer una vida, vivir el sueño mexicano, por así decirlo. Y a partir de eso, pues, darme las oportunidades como para yo irme a estudiar a otro país. No me parecía justo irme y no regresarle algo a México. Entonces me quedé un poco con esa inquietud, un poco con ese cariño al país. Y regresando a México fue justo que empecé a grabar videos, coincidentalmente empezando la pandemia. Entonces fue además un momento en el que creo existía mucha inquietud, mucha hambre, mucho enojo, mucha desesperación. Y creo que eso también un poco me motivó a decir, oye, a ver, me gusta la política, me gusta la historia, me gusta la economía. Creo que son temas de los que vale la pena hablar, sobre todo si se puede desde un enfoque informativo, intentando precisamente calmar a la gente y diciéndoles no necesariamente que todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien, las cosas puede que se pongan de la chingada, pero sí diciéndoles, oye, a ver, si se va a poner de la fregada va a ser así, ¿no? Y si se va a poner bien va a ser así, pero intentando evitar un poco este alarmismo o este amarillismo y diciendo más bien las cosas como son y no como la gente las quiere escuchar. A veces nos gusta escuchar estas perspectivas más fatalistas del mundo, porque son, no sé si divertidas o no sé si tenemos esa necesidad. Morbosos. Sí, es ese morbo. Y también a veces queremos escuchar las cosas de manera positiva o de manera que reafirmen los sesgos que tenemos. Y dije, no, pues a ver, no. Vamos a tomarnos un segundo para intentar ver las cosas con mirada fría y decir las cosas como son. Y fue así que empecé este espacio y ya llevamos 5 años. ¿Y cómo cambió tu vida? Esto me interesa mucho. Antes de empezar a hacer videos, me imagino tenías... A ver, que a mí... Yo creo que para ser político no necesitas ni estudiar una carrera, ni para hablar de política, ni hay una carrera de que esta es la de los políticos, ¿no? Creo que... Justo estábamos hablando de eso. Justo estábamos hablando de eso el otro día. Creo que no es necesario, no es... Digo, una carrera te puede sumar en muchas cosas, pero es algo aparte.
Y obviamente empezaste este proceso antes de empezar la carrera. Sí. Empezaste a hacer los videos. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Mira, lo que te diría es, primero que nada, en lo esencial no ha cambiado mucho. O sea, mi dinámica familiar es la misma. Me levanto todos los días a la misma hora, desayuno los mismos chilaquiles que desayunaba cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Tengo las mismas mascotas que tenía en 2020. O sea, no es una vida distinta en ese sentido. Ahora, tampoco te diría que es un tema de la fama y el glamour y la foto, que sí a veces pasa, pero digo, es gaje del oficio más que algo usual. El único cambio real que ha habido en mi vida es quizá en lo negativo, pues que estoy un poco más estresado, un poco más preocupado. Cada vez un poquito más, porque creo que el discurso político en México, que no siempre había sido tan violento, porque siempre había el discurso político siempre había estado muy polarizado, pero no siempre había sido tan violenta esa polarización. Quizá un poco más preocupado por ese nivel de violencia o de agresividad que tiene la carga del discurso político, pero también por el lado positivo, he hecho muchos amigos, he podido cumplir varias metas, varios sueños, ¿no? Definitivamente tengo, no sé, todo este ámbito profesional, si se puede ver de alguna forma, que quizá no habría tenido si no hubiera sido por las redes sociales, si hubiera sido, digamos, que hubiera nacido en 1980 y que hubiera tenido que seguir una carrera más tradicional, probablemente hoy estaría acabando la carrera de Derecho y no sé si escribiendo en alguna revista o algo así. Definitivamente las redes sociales en ese sentido sí le dieron una amplificación a una especie de... ¿A ti? Sí, a mi persona, pero sobre todo a mi trabajo, ¿no? A lo que hago. Porque al final de cuentas yo sí procuro distinguir mucho a Gerardo Vera, la persona, y no voy a decir el personaje porque no intento construir un personaje, porque justo lo que intento es que en redes sociales quien hable sí sea yo, pero que lo que hable sean las noticias, que lo que hable sean los hechos, que lo que hable sean los datos, ¿no? Igual y quitar tu opinión un poco del... Pues sí, o sea, y eso sé que molesta, sé que a veces hay gente que dice que es muy tibio hacer eso, sé que hay gente que dice que es... Yo de hecho te iba a hacer esa pregunta. Sé que hay gente que dice que es muy cobarde hacer eso, que es como tomarse el té sin meterle el té y nada más echarte el agua caliente. Pero a ver, al final de cuentas, insisto, creo que un poco el problema que yo he visto en México, tanto por el tema que mencionaba, ¿no? De que la temperatura política está muy alta, se siente a veces como una olla a presión, como por el hecho de que a veces existe una saturación de información, pues me parece que es necesario calmar un poco las aguas y decir, oye, a ver, estos son los datos, nos gusta o no, los pongo sobre la mesa, ya ustedes peleense en los comentarios. Y digo, luego, evidentemente, como cualquier persona, reconozco, tengo mis sesgos, tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de ver el mundo, y puedo llegar a discutir en lives, en los comentarios y demás, pero procuro que los videos sí estén lo más diluidos posible, lo más diluidos posiblemente de esa ideología. Que también es cierto, por eso mismo, muchas veces digo e intento contrastar la información con lo que piensa la otra parte, ¿no? Entonces, entiendo mis sesgos, reconozco mis sesgos, digo, bueno, yo pienso esto, esta es mi manera de ver el mundo, interpreto la noticia o los datos de los que voy a hablar como me gustaría a mí decirlos, y después digo, a ver, ¿cómo lo vería la contraparte? ¿Qué diría la parte con la que estoy peleado o las ideas que rechazo? Dirían esto. Pues bueno, voy a intentar presentarlo de tal manera que estos no dejen de sentirse escuchados y que su punto se está haciendo notar, y de tal manera que mi punto no se está dejando hacer notar conforme a los datos que son el centro del punto. Y ya, a partir de eso, que la gente se forme su opinión. Hay momentos en los que habré fallado en esa tarea y habré cedido a mis sesgos. Sí, creo que sí, pero siempre he procurado tener ese espacio con la mayor imparcialidad posible,
No me gusta la palabra neutralidad, porque no siento que sea un tema de neutralidad. Creo que alguien neutro de entrada se abstendría a hablar de temas de política, ¿no? Y probablemente se pondría a bailar en TikTok o no sé qué. No veo mucho redes sociales, entonces me imagino que bailar o algo así. Entonces, principalmente lo que intento es eso, ¿no? Decir las cosas como son y dejar ese espacio ahí. Se me hace inteligente, digamos. Yo eso lo he escuchado bastante de Alfredo Jalife. Seguramente ya sabes quién es. Claro. Él siempre dice que, pues, oye, vamos a hablar acerca de una noticia, pero pues él dice, vamos a utilizar el método dialéctico. Que sacas una tesis, sacas la antítesis y llegas a una conclusión. A una síntesis, sí. Ajá, exacto. Pero, digamos, mencionaste algo que a mí se me hace muy interesante que lo mencionaras. La parte en la cual crees que la política mexicana ya está llegando a un punto de polarización alto y incluso de violencia. Sí. ¿No crees que, digamos, veo que te preocupa, ¿no crees que eso puede ser porque pues simplemente las cosas en México ya están llegando a un punto de que la gente ya no está tolerando esto? Es que yo creo que son dos cuestiones, ¿no? Por una parte, creo que Morena vino a traer una ideologización a la política o una carga ideológica que quizá antes estaba ausente, al menos, si no de fondo, de forma, ¿no? O sea, en el discurso no existía un discurso tan politizado, que no me parece algo malo. Puede parecer a veces que rechazo la ideología o que digo que la ideología es lo peor del mundo. No, a ver, todos tenemos una ideología porque todos tenemos una manera de entender y de pensar el mundo, de interpretarlo, y eso me parece perfecto. Lo que creo que vino a hacer Morena vino a imponer una línea narrativa, una línea ideológica muy clara, de la cual salirse es muy difícil o con la cual intentar discutir es muy difícil. Eso es lo primero. Que además lo hicieron de una manera muy efectiva, que es las mañaneras, ¿no? Nunca antes un gobierno había tenido una estrategia de comunicación tan directa, tan agresiva en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? No necesariamente el positivo, digo, sé que ahorita ustedes estuvieron ahí con su tema de la mañanera, pero también agresivo en el sentido negativo, pero sobre todo nunca había habido un gobierno que intentara promover tanto su manera de ver las cosas. Y luego, por el otro lado, sí creo que hay un hartazgo generalizado, no necesariamente con el gobierno de México, sino con distintas situaciones que enfrenta el país, ¿no? Situaciones, muchas de ellas estructurales, muchas de ellas sí, evidentemente, que son herencia del actual gobierno, ¿no? O del anterior, o de los anteriores, y los anteriores, y los anteriores. Y creo que un problema que ha habido en la narrativa es que lejos de buscar solucionar esos problemas, lo que han buscado tanto la oposición como el oficialismo es fincar responsabilidades, ¿no? Es que la culpa los tuvieron los anteriores. Es que la culpa la tienen los de ahorita. Es que Morena es peor que el PRI, ¿no? Sí, pero el PRI robó más. Entonces se generan estas narrativas que dividen. Que no solo dividen, sino que lejos de solucionar el problema, permiten que el problema crezca mientras los políticos se pelean y no hacen nada. Entonces, claro, ¿quién queda vulnerable ante esta situación? La ciudadanía. ¿Y quién se harta de esa situación? La ciudadanía. Yo te aseguro completamente que cualquier mexicano, cualquiera, estaría completamente a favor de que le quitemos todo el presupuesto al canal del Congreso, que no nos enteremos de qué hacen los diputados, los senadores y demás, que no volvamos a ver una discusión de Lili Téllez contra Noroña en nuestra vida, pero que arreglaran una maldita calle, ¿no? Claro. Y claro, ¿cuál es el problema? Que lo que se destina a la propaganda, tanto del oficialismo como de los partidos de oposición, que lo que se destina a publicidad es muchísimo. Y lo que se destina verdaderamente a arreglar los problemas del país es muy poco. Entonces, seguimos en esa pelea eterna de quién tiene la razón y no de cómo vamos a solucionar los problemas. Y justo es un poco lo que yo intento hacer con mi contenido, ¿no? Decir, oye, el problema es este. No perdamos de vista que el problema es este. En esencia, lo que hay que intentar arreglar es esto. ¿Y tú qué dirías que es esto? Bueno, a ver. Creo que el país tiene muchos problemas, partiendo de que tenemos un problema generalizado de violencia, que creo tiene su origen en una marginalización social enorme, ¿no? Además de esa marginalización social, tenemos problemas importantes en materia educativa, tenemos problemas importantes en materia de salud,
tenemos problemas importantes en materia de infraestructura, que muchos de ellos, dependiendo de cómo quieras verlo, pero como yo intento ver las cosas, tienen como origen que el Estado ha declinado completamente en su responsabilidad o en su obligación de recaudar y de, además de eso, brindar servicios de calidad. Y por el contrario, el Estado ha buscado convertirse en una máquina de propaganda, en una máquina de control político, en una máquina de control empresarial, demás. Y entonces, evidentemente, el Estado mexicano comienza a darse y brindarse atribuciones que quizá no debería de tener con las deficiencias que tiene el país, ¿no? Puede haber un discurso o una discusión muy valiosa, a mi parecer, de en qué medida el Estado tiene que meterse en las cosas, ¿no? Oye, está bien que el Estado controle la educación, habrá quienes digan que no, habrá quienes pensemos que sí. Yo soy de la firme idea de que sí, habrá quienes piensen que no, y bueno, esa es una discusión que se puede tener. Pero independientemente de eso, hoy en día el Estado es el encargado de la rectoría de la educación en el país. Eso no hay discusión. Ahora, habiendo tantos problemas con la educación, con la infraestructura educativa en el país, con la normalización del currículo educativo en el país, ¿ustedes creen que la prioridad que tiene que tener el Estado mexicano es ponerse a administrar una aerolínea? Pues no, es una estupidez, ¿no? Entonces, es donde surgen esos problemas. El Estado ha claudicado mucho en lo que sí le corresponde hacer, y en lo que no le corresponde intenta entrometerse, intenta meterse y tener una especie de rectoría que pocas veces sirve. Insisto, el Estado podría tener una aerolínea, quizá, ¿no? Perfectamente podría tenerla si tuviéramos la recaudación suficiente para poder administrar esa aerolínea y tuviéramos una buena planeación de cómo funcionar esa aerolínea y demás. El problema es que hoy en día tenemos un Estado que ni siquiera lo que es su obligación cumplir, que por ejemplo es brindar estos servicios de salud, educación, transporte, no puede cumplir con brindarnos esos servicios. Entonces, si no puede cumplir con lo esencial, le vamos a encima dar la facultad para que administre aerolíneas, administre hoteles, administre trenes. Se vuelve una discusión intensa. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que hay un problema muy importante, que es el Estado no sabe administrar sus recursos, los pocos recursos que tiene, además. Entonces, a partir de que no sabe administrar esos recursos, genera deficiencias muy importantes para las personas más pobres de este país, para las personas más marginalizadas de este país. Deficiencias en el sector educativo, deficiencias en el sector salud, ¿no? ¿Eso qué representa? Representa que personas que pertenecen a estas comunidades más marginalizadas no tengan acceso a estos servicios o tengan servicios de poca calidad, y entonces tengan que recurrir a la delincuencia organizada, tengan que recurrir a la informalidad laboral, y eso genera un círculo vicioso en el que México prácticamente lleva atorado los últimos 30 años sin poder recaudar, sin poder brindar servicios de calidad y sujeto a una de las olas de violencia más prolongadas en el mundo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo solucionas ese problema? Creo que hay varias maneras, ¿no? Y varias... ¿Cuál dirías tú que es, por ejemplo, si llegaras a ser presidente? No. Bueno, que creo que no te gusta el tema de la presidencia. No, sí, pero... Pero vi una entrevista tuya que dijiste que no te encantaba. No, para nada, sí. Pero vamos a suponer que tienes el poder de decisión, que yo sé que no es solo del presidente, pero creo que me entiendes más o menos de la pregunta. Top 3 prioridades. Yo te diría que son esas. Primero, reducir la tasa de informalidad, reducir el empleo informal. ¿Cómo? Intentando promover a las pequeñas y medianas empresas en el país, fortaleciendo la economía de las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos una reforma fiscal muy importante en el país. Hay varios impuestos depredadores que afectan muchísimo a la clase media y a la clase baja de este país. Tenemos un IVA altísimo a comparación de nuestro ISR. Tenemos IEPs absurdos. Recientemente probaron esta estupidez del impuesto a los videojuegos violentos, por ejemplo. Sí tenemos problemas de recaudación, evidentemente, pero esos no los solucionas creando más impuestos indirectos. Al contrario. Entonces, yo creo que primero que nada necesitamos una reforma fiscal que intente reducir
drásticamente la tasa de informalidad que tiene México. Actualmente la tasa de informalidad que tiene el país es alrededor del 55%. En la OCDE el promedio es como del 6-7%. O sea, es una tasa insostenible para un país como México y con una dinámica económica como la de México. Esa sería, yo creo, la primera prioridad de cualquier... Pero no sería cobrando más impuestos, sería más bien simplificando. Creo que es lo que te estoy entendiendo. Una parte importantísima es simplificar los procesos de recaudación fiscal, e incluso creo que hay impuestos que se tienen que reducir. Insisto, creo que el IVA es muy alto, la tasa de 16% en comparación al ISR que tenemos, porque el tope es de 35%. Y, a ver, al mismo tiempo, incluso quienes defienden los modelos de impuestos progresivos, que es decir, que mientras más ganas, más porcentaje pagues, cualquier persona que defienda un modelo progresivo también te va a poder decir, oye, no me parece sensato que alguien que está ganando 100,000 pesos al mes esté pagando lo mismo que paga alguien que gana 20 millones de pesos al mes, ¿no? Pero, sin embargo... Están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel. Entonces, tiene que haber una simplificación, sobre todo para esta clase media y media baja, que es la que acaba potenciando la economía y es la que más contribuye en impuestos. Ese es el primer punto. El segundo punto, creo que tiene que haber una reforma muy importante a nuestro sistema de salud. El sistema de salud es uno de los sistemas, el mexicano, con más deficiencias. Tenemos actualmente una crisis importantísima en lo que se refiere al desabasto de medicinas, porque hay redes de corrupción. Recientemente Animal Político hacía una investigación muy interesante del caso de Morelos, en el que empresas relacionadas a gente del gabinete del gobernador, del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, habían estado a cargo tanto de la salud, del sistema de salud en el estado, como de las empresas que surtían los medicamentos al sistema de salud del estado. Entonces, evidentemente, se hacían ahí una especie de cubilete en el que, bueno, mira, pues te ofrezco tanto, te doy tanto, y al final se chingaban toda la lana. Entonces, es importante acabar con esas redes de corrupción, sobre todo porque, a ver, la salud de las personas no es un juego, es lo más importante. Si tú no tienes salud, no tienes trabajo, no tienes una economía activa. Y México, al mismo tiempo, es uno de los países que más problemas tiene en diabetes, que más problemas tiene en obesidad, más problemas tiene en comorbilidad. Creo que ustedes recientemente hablaron de, por ejemplo, todo este tema de cómo cierta refresquera estadounidense tenía subyugada una comunidad en Chiapas, ¿no? Y es verdad, tenemos esos problemas de salud que también creo forman parte de una reforma estructural a nuestro sistema de salud. No es solamente un tema de cómo mejoras el servicio de atención, que eso es lo más importante evidentemente, y cómo mejoras la infraestructura de salud. También hay un fondo muy importante que no se ha atendido, que es cómo atiendes las causas de los problemas de salud que tienen los mexicanos. Porque si te das cuenta, muchos de los problemas de salud que enfrentan los mexicanos son enfermedades prevenibles, como la diabetes o la obesidad o la hipertensión. Entonces, ¿cómo previenes que el mexicano tenga o desarrolle esas afectaciones en un futuro? Esa es otra parte. Y la tercera, evidentemente, creo que tiene que haber un combate mucho más frontal al crimen organizado. Ahora, ¿qué eso significa la guerra contra el narco de Felipe Calderón? No, porque la guerra contra el narco fue una estupidez, al menos en el cómo estuvo planteada. Calderón empieza la guerra contra el narco el 11 de diciembre de 2006. Él entra el 1 de diciembre de 2006. Y él no empieza la guerra contra el narco porque haya sido una propuesta de campaña. De hecho, él nunca en su campaña habló del problema de crimen organizado y demás. Y antes de eso, Fox, como presidente, es el primero en reducir la incidencia delictiva en el país. Entonces, la estrategia de seguridad de Fox estaba funcionando bastante bien. Se habían reducido los secuestros. La Ciudad de México era la capital mundial del secuestro cuando Fox entra a la presidencia. Y se había podido disminuir un poquito el índice de secuestros. Y cuando Calderón entra, la prioridad no parecía ser el tema de crimen organizado. Sin embargo, también cuando Calderón entra a la presidencia, había un tema muy importante que era el reclamo de Andrés Manuel de haber perdido la elección, supuestamente por un fraude. Entonces, como Andrés Manuel empieza a reclamar el fraude y cierra Reforma y se declara presidente legítimo, pues Calderón dice, híjole, ¿cómo distraigo de esto? Pues resulta que aquí en Michoacán, su estado natal, en el que además su hermana quería ser gobernadora, había un problema muy importante de delincuencia.
oye, pues nos echamos este problema de delincuencia, nos colgamos la medalla de que combatimos al crimen organizado, ¿qué tan difícil puede ser? Y sin organización alguna, teniendo además a una persona que constantemente había sido señalada de corrupción, de vínculos con el crimen organizado, como Genaro García Luna en su gabinete, Calderón decide lanzar un ataque frontal contra la delincuencia organizada en Michoacán, sin esperar que el crimen organizado entendía perfectamente cómo operaba el ejército mexicano. Por una parte, porque estaban colados en el propio ejército. Y por otra, porque no operaban como un ejército normal. El narco, históricamente, así como otros movimientos, organizaciones criminales y movimientos guerrilleros en el país, han sabido que la manera en la que tú enfrentas al ejército mexicano es intentando luchar una guerra de guerrillas, que es lo que supo hacer el crimen organizado en México. Entonces Calderón lanza una operación muy irresponsable en Michoacán, después la replica en Tamaulipas, después la replica en Sinaloa, después la replica en Sonora, y a partir de eso el país entra en guerra, ¿no? Ese modelo prácticamente no lo cambia Peña Nieto. Peña Nieto intenta meter algunas cuestiones de mayor coordinación entre autoridades locales y federales con la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que funcionaron un poco bien, pero luego se escapa el Chapo y hay un repunte en la delincuencia. Y después entra Andrés Manuel, y Andrés Manuel entra con este discurso de abrazos no balazos. Y los cambios se notan de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios? Pues que la violencia, que no es que estuviera contenida, pero pues iba en un aumento, sí, quizá por el número de intervenciones del ejército, pues quizá no se dispara en el tema directo de homicidios, pero en lo que sí se dispara es en tema de extorsiones, tema de desapariciones. ¿Por qué? Porque el ejército y la autoridad del gobierno claudica frente al crimen organizado y les dice, pues sí, ustedes hagan lo que quieran. Entonces, evidentemente, hay menos homicidios, la tendencia va a la baja. ¿Por qué? Porque ya no hay una confrontación directa. Y si no hay una confrontación directa, evidentemente el número de homicidios va a ser menor. Pero la inseguridad que en el día a día viven los mexicanos, según los propios índices de percepción de inseguridad que tienen los mexicanos, van en aumento. No se disminuyen en ese mismo tiempo. Hoy una pregunta rápida para entender. Sí. Mencionas lo de la tasa a la baja, pero si Andrés Manuel cerró con 200,000 homicidios y Peña Nieto con 150, sí hubo más homicidios. Sí, el tema es que la tasa no se... hay un error metodológico ahí, que es que la tasa no se debería de medir sexenalmente, se debería de medir anualmente. Y cuando ves la tasa anual es donde empieza a ver la reducción. Ahora, insisto, ¿de qué tanto vale esa reducción? Si de entrada la reducción es mínima, es de 8%, no es un cambio significativo. Segundo, hay un aumento en otros crímenes contra la vida, hay un aumento en desapariciones y hay un aumento en otros crímenes que atentan directamente contra el patrimonio de la población civil, ¿no? Como las extorsiones. Porque gran parte de lo que dice Calderón cuando él empieza la guerra contra el narco es, oye, sí estuvo mal organizada, reconocemos esa parte, pero nosotros tomamos la decisión, evidentemente Calderón nunca va a reconocer que fue una decisión política, pero él, como lo justifica es, empezamos la guerra contra el narco porque el narco estaba reemplazando al Estado en actividades que le corresponden al Estado, como el cobro de impuestos. El narco estaba cobrando extorsión, entonces el Estado no podía permitirse eso. Y es donde, a ver, es evidente. Y lo vemos cuando López Obrador empieza con su narrativa de abrazos no balazos. ¿Qué pasa en el momento en el que el ejército se retira de las actividades de seguridad pública? Aumentan las extorsiones. Y ahorita están en un récord histórico. Entonces, a ver, yo soy muy crítico de quienes defienden que actualmente estamos mejor que nunca en materia de seguridad, porque no es cierto que estemos mejor que nunca. A ver, mejor que nunca estaríamos si además de esa disminución en el número de homicidios anualmente, hubiera una disminución en el número de desapariciones, hubiera una disminución en otros crímenes contra la vida, hubiera una disminución en las extorsiones. O sea, y es donde, insisto, tu estrategia contra el narco no puede ser una guerra como la que propuso Calderón, porque eso sí dispara el número de homicidios a un grado que no es sostenible. Pero tampoco puede ser que el Estado claudique en sus obligaciones. Entonces, ¿cuál tiene que ser la solución? Pues tiene que ser una solución integral en la que el Estado verdaderamente tenga una cuestión de inteligencia, que sepa combatir sus estructuras financieras,
porque el crimen organizado tiene algunas de las estructuras financieras más complejas del mundo, ¿no? Tienen casinos, tienen hoteles, tienen restaurantes, tienen todo tipo de empresas. Entonces, si quieres hacer un combate a la delincuencia organizada, por una parte, sí tienes que tener operativos reales en los que incluso participe el ejército, participe la policía, que combatan de frente al crimen organizado y a sus facciones más armadas. Eso creo que no hay duda. Y por otro lado, tienes que darles en la madre a sus estructuras financieras. ¿Por qué? Porque si tú tiras sus estructuras financieras, no pueden comprar armas. No pueden comprar sus productos. Porque México, por más que sí es un país aún a día de hoy, que tiene una parte importante de la producción de drogas, por ejemplo, en el país. Espero que la palabra droga no sea un problema. No monetizamos. Bueno, pero si bien México sí tiene una producción importante de drogas, México sigue siendo un país principalmente de traspaso de sustancias. O sea, por ejemplo, recibimos muchos precursores químicos de China. Aquí en los laboratorios las producimos y las mandamos a Estados Unidos. Pero entonces, oye, hay que evitar que el crimen organizado pueda obtener esos precursores químicos. Hay que evitar que la coca pueda volar desde Bolivia, desde Colombia, desde Ecuador. ¿Quién la trae? Pues la trae el cártel de Maduro, el cártel de los soles. Entonces hay que evitar a toda costa que entre esa droga al país. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tiene que haber mucha mayor coordinación internacional, tiene que haber mucha mayor labor de inteligencia, mayor labor de fiscalización. Creo que un buen paso que se ha dado, y eso sí se lo tengo que reconocer, sobre todo al sexenio de Peña Nieto, pero también a los últimos dos, es las operaciones las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero. Se han fortalecido mucho las leyes contra el ORPI, entonces eso me parece muy bien. Pero aún, insisto, hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Entonces, tiene que haber una tarea estructural. Volviendo un poco al punto, porque hablo mucho, salud, crimen organizado y informalidad laboral. Yo creo que esas son las tres prioridades. Estimado, por ejemplo, mencionas el tema de salud, que los datos que yo sé, ahorita si no me corregirás, es que desde que llegó Andrés Manuel, personas han perdido el acceso a la salud. Sí. Bastantes. ¿Con 20 millones? El mayor aumento en la historia de México. Mencionas también el tema de los impuestos, que estás en contra de esta alza de impuestos nuevos, que no se ha aumentado la recaudación, como tú dirías, de formalizar al trabajador. Es que el gran problema es, a ver, México, insisto, tiene una gran tasa de informalidad. Entonces, ¿cómo incentivas tú la formalidad laboral? No vas a incentivar la formalidad laboral y no vas a meter a todo este sector de la economía dentro de la economía formal si antes no les ofreces las condiciones para que ellos estén dispuestos a pagar impuestos. Tú les tienes que ofrecer seguro de calidad, servicios de calidad, y si tú no les ofreces esos servicios, a ver, el trabajador va a estar mucho mejor optando, no por servicios de poca calidad o por no tener servicios, pero sí optando por no pagar impuestos. Eso es evidente. Claro. Y la otra parte es también, a ver, el mito de que va a mejorar nuestra recaudación gracias al impuesto a los videojuegos. Perdón, es una estupidez. O sea, sí va a aumentar la recaudación, va a aumentar, creo que las estimaciones que tenía la Secretaría de Hacienda, era que íbamos a pasar del 13% del PIB en impuestos al 15% del PIB en impuestos. A ver, el estándar de la OCDE es del 30 y pico por ciento. O sea, estamos conformándonos con lo mínimo. Porque entregan lo mínimo también. Claro, y además a quién le estamos cobrando impuestos. No se lo estamos cobrando, como diría una narrativa de izquierda progresista como la que dice Morena que tiene. No se lo estamos cobrando a Salinas Pliego y a los ultramillonarios. No, se lo estamos cobrando a un cabrón que quiere jugar videojuegos. Sí, a un chavo que quiere comprarse el GTA 6. Que se quiere tomar unos electrolitos. Es una estupidez. Perdón. Entonces, perdón. Si alguien cree que de verdad la situación del país va a mejorar subiendo los impuestos indirectos, les invito a que vean cómo el país, lo único que ha hecho en los últimos 40 años ha sido subir los impuestos indirectos. Claro. Y no hemos mejorado nuestra tasa de recaudación. Y es donde digo, precisamente, que PAN, Morena, PRI son exactamente lo mismo, porque no se atreven a hacer una reforma fiscal, porque no se atreven a incomodar a nadie. Entonces dicen, oye, como no me quiero pelear ni con los trabajadores, ni con los empresarios, ni con nadie, como quiero mantener el sistema fiscal como está ahorita, que me gusta mucho y me conviene mucho, pues mejor lo que hago
es aumento los impuestos indirectos y le doy en la madre a quienes menos se quejan, que es la clase media. Y por ejemplo, también mencionaste impuestos, que no estás de acuerdo cómo se manejan, mencionaste salud y mencionaste seguridad, que creo que es un problema. Nosotros, bueno, hablamos mucho de eso también. Sí. Y es una catástrofe lo que está pasando en México. Son los 3 pilares del país y están de la chingada. Sí. Entonces, básicamente lo que estás diciendo que en estos rubros, pues el gobierno lo está haciendo de la chingada. De la fregada. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué propondrías? No más bien que hagan. Preguntarte, ¿crees que lo hagan? Primera. Y segunda, y si no lo hacen, pues ¿cuál es el llamado? ¿Qué debemos hacer? O sea, yo sé que tú vas a seguir informando, nosotros vamos a seguir informando, pero ¿qué hacemos? Por eso, a ver, ¿creo que lo hagan? No. No creo que lo vayan a hacer. Ahora, ¿qué se tiene que hacer y cómo hacerlo? Insisto, creo que se tiene que hacer una reforma fiscal muy seria que plantee, oye, ¿cómo creamos un pacto real entre trabajadores, economía informal, economía formal, empresarios, clases medias, clases bajas, la clase alta? ¿Cómo creamos un pacto económico real? ¿Cómo incluso renegociamos el pacto fiscal de la federación para mejorar la recaudación que tiene el país? Por ejemplo, para que no tengamos que adquirir tanta deuda, ¿no? Un problema enorme que tiene el país es... tenemos ciertos estándares macroeconómicos sanos gracias al Banco de México, que tiene una muy buena directriz económica. Eso no me quejo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cada vez estamos cediendo más a esta teoría de que endeudarnos irresponsablemente está bien. Oye, bueno, va a llegar un punto en el que evidentemente esa deuda va a dejar de ser sana y va a tener un impacto en nuestro balance macroeconómico, en nuestros estándares crediticios. No nos van a querer prestar. Como no nos van a querer prestar, va a haber un problema inflacionario. Entonces tampoco es que podamos permitirnos estarnos endeudando mucho tiempo. Entonces, sin recaer en deuda... Una pregunta nada más. En la parte de la deuda, por ejemplo, a nosotros nos comentan mucho porque luego nosotros abarcamos el tema de que estamos en contra de la inflación, estamos en contra de la impresión de dinero, estamos en contra de que el gobierno se endeude, pero muchas personas nos dicen de que, oye, ¿no has visto la deuda de Estados Unidos? ¿No has visto la deuda de China? Nadie la va a pagar. Pero tú no puedes comparar a México con China o con Estados Unidos. Las dinámicas económicas son completamente distintas. A ver, sí creo que es correcto a veces hacer el análisis para otra vez darnos cuenta de que sí, la situación de México no es comparable a la de Estados Unidos. Nuestra deuda actualmente es del 52 o 54% del PIB. La de Estados Unidos es como del 218%. No hay punto de comparación. Ahora, también, evidentemente, Estados Unidos tiene una moneda de respaldo global que además ellos mismos imprimen. No hay punto de comparación. El peso mexicano se respalda en el dólar. No el dólar en el peso. Entonces nosotros no es como que podamos permitirnos de estarnos financiando y creciendo nuestra deuda a un nivel de... Entonces, ¿qué ocasiona esa deuda? Digamos, ¿cuáles son los escenarios que México puede caer en debido a estar confiándose de esa deuda, la cual creemos que no vamos a pagar nunca? El primer problema es que las calificadoras bajan el estándar crediticio de México, ¿no? Actualmente México creo que tiene triple B, ¿no? Según la última actualización que hizo Moody's y otras calificadoras. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un mal estándar crediticio? De entrada, organismos internacionales como el FBI, el Banco Mundial, demás, no te quieren prestar dinero. Pero lo más importante es que empresas extranjeras no confían en tu país y no quieren invertir en tu país porque creen que va a haber un problema inflacionario en cualquier momento, porque creen que entonces la única solución para poder pagar esa deuda va a ser imprimir más dinero y eso evidentemente puede derivar en un problema inflacionario. Entonces, gran parte de la situación que podría enfrentar México si decidimos adoptar este rumbo, que ya lo hemos hecho en el pasado, en los años 80, por ejemplo, de optar por financiarnos exclusivamente a través de deuda, es que el país puede quebrar. Nos pasó en el 82, nos pasó en el 87 y no fueron escenarios nada bonitos para México. Ahora, ¿creo que ese va a ser el escenario? No. Porque, insisto, la directriz del Banco de México hasta eso es bastante responsable y tenemos una política macroeconómica sana en gran medida gracias al Banco de México. Ahora, que tampoco eso significa que solo porque podamos confiar en el Banco de México y en que no van a tomar una decisión estúpida, el endeudarnos a lo güey sea sano. Pues no. Entonces, a ver, tenemos que renegociar nuestro sistema fiscal. De eso no hay duda. ¿Qué podemos hacer para que eso se renegocie?
yo soy mucho de la idea de que, sobre todo en un país como México, los políticos no ceden si les dices que cedan. O sea, México no es como Estados Unidos donde, oye, márcale a tu representante y te va a contestar y te va a atender el teléfono y te va a decir que está muy de acuerdo. Porque si le marcas a tu representante, y lo digo yo que platico diariamente con senadores y diputados, te das cuenta que es una bola de imbéciles. Es gente muy poco preparada, es gente muy poco cualificada, que de verdad a veces te sorprende que esté donde está, ¿no? Que en el caso de cierto diputado, prefiere estar echando el pádel en plena sesión, hablando precisamente de la deuda y del presupuesto, que atendiendo a una situación tan importante y tan delicada. Marcándoles no vas a cambiar las cosas, pero sí creo que es entonces donde los mexicanos tenemos que tener una participación política y civil mucho más activa. Tenemos un gran problema que es solamente cuando sucede algo como lo de Carlos Manso, una tragedia, o cuando sucede incluso el sismo de 2017, ¿no? Pero solamente en esos momentos de gran conmoción nacional, de gran tragedia, el mexicano, híjole, dice, tengo que participar, tengo que activarme y tengo que ir a hacer las cosas que me corresponden. Pero el resto del año, el mexicano políticamente se sienta en el sillón, se queda de brazos cruzados y no se entera de qué pasa, no se entera de quiénes lo representan, no se entera de quiénes son los candidatos, de cuáles son las propuestas. Entonces sí creo que tenemos que empezar a desarrollar esta conciencia de qué es lo que se propone cuando alguien busca llegar a un puesto de elección popular. Y por eso yo tengo mucho esta pelea constante con mi audiencia y no solo con mi audiencia, sino con gente de partidos y demás, que es, oye, pues apoya a tal candidato. No, pues yo no puedo apoyar a tal candidato o a tal candidata o a tal personaje porque a mí me vale madres si es del PRI, si es del PAN, si es de MC, si es de Morena. A ver, a mí lo que me importa es materialmente qué es lo que está proponiendo y lo va a cumplir. O sea, va a ser una persona que va a estar decidida a hacer lo que sea la consigna del partido o de Palacio Nacional, o va a ser una persona que verdaderamente va a decir, oye, esto está mal y lo voto en contra. Lamentablemente no tenemos ese nivel de políticos, pero lo que más me desespera es que cuando uno ve en las elecciones las propuestas, cuando uno habla con los candidatos, cuando uno se da cuenta de lo que se llega a proponer, te das cuenta que esas personas sí están también en la política. O sea, sí hay personas capaces, sí hay personas decididas a cambiar las cosas, sí hay personas que le echan muchas ganas, que tienen buenas propuestas, pero a la hora de la hora, híjole, no tienen cabida en el partido, no llegan a la boleta, o si llegan a la boleta, pues están en el partido equivocado, entonces no ganan en el distrito y no acaban ganando. Entonces, por eso yo le tengo un desprecio enorme a la clase política del país y a los partidos políticos y a la partidocracia. A mí me han ofrecido lo que te imagines con tal de promocionar a tal o a cual. O sea, ahorita que fue la elección del año pasado, todos los candidatos presidenciales, bueno, las candidatas y candidato presidencial buscaron acercamientos para poder yo integrarme a sus equipos y demás. A ver, evidentemente lo rechacé, ¿no? Porque era una estupidez para mí decir, oye, pues si me voy a quejar de la situación del país, creo que sus propuestas están con muchos problemas, pero sí, voy a ignorar todo eso con tal de defender a este perfil a cambio de un hueso o un puesto o una lana. Pues no. ¿Y tú crees que el cambio, porque digo, por lo que nos estás diciendo y por lo que pensamos, creemos que urge un cambio? Sí. No estamos de acuerdo en estas cuestiones, sobre todo en lo que dijiste, impuestos, salud y seguridad, que son pilares en el país. Mencionaste que Morena no va a cambiar esas cosas, al menos no crees que lo hagan. ¿Cuál crees que sea la solución? O sea, ¿crees que sea otro partido? ¿Crees no. que sea, o sea, desde adentro? Es que no creo que la solución sea otro partido. O sea, a ver, no es, y no por eso, no me malinterpreten, no estoy diciendo, no, la solución no es otro partido, entonces vayan y voten Morena. No. Exacto. A ver, no. Quiero entender eso. No, lo que yo estoy diciendo es, no creo que la solución la vayas a encontrar buscando a un partido político. No creo que la solución la vayas a encontrar buscando a un gran mesías que de la noche a la mañana llegue y nos diga cómo van a ser las cosas. No, a ver, mesías solo hay uno y ese, perdón, no está en nuestra política mexicana definitivamente.
Sí. Entonces, perdón, no. A ver, yo no creo en esa figura mesiánica de un salvador político que va a llegar y decirnos cómo hacer las cosas. No, yo verdaderamente creo que la ciudadanía organizada tiene que apoyar a candidatos de raíz. Y que es un concepto que me gusta mucho, que existe mucho en la política europea y en la política estadounidense, que no hemos sabido adoptar en la política latinoamericana. Hemos sabido adoptar muchas estupideces de ellos, estos conceptos tan banales de izquierda y de derecha, y de que los azules y los rojos y los mapitas electorales y esas estupideces, pero no hemos sabido adoptar lo bueno que tienen de sus sistemas políticos. Y una de las cosas más buenas, beneficiosas que tienen es precisamente la política de raíz. ¿Qué es la política de raíz? Son estos candidatos, estas personas que vienen de la comunidad, que hablan de los problemas que tiene esa comunidad y que se enfocan en resolver los problemas que tiene esa comunidad. Un cambio no lo vas a empezar eligiendo a un nuevo presidente. Pero, a ver, 1,000 presidentes municipales haciendo las cosas bien en su municipio. No, quizá no 32 gobernadores. 17 gobernadores, que son una mayoría, haciendo las cosas bien, ¿no? Oye, quizá no 128 senadores, pero 80 senadores haciendo las cosas bien. Oye, quizá no 500 diputados, pero 300 diputados haciendo las cosas bien. Cuando lo ves matemáticamente, no es tan difícil. Pero creo que entonces el primer gran cambio que se tiene que hacer en la política mexicana es no un cambio electoral, no un cambio partidista, no un cambio político, sino un cambio de la conciencia del mexicano, de decir, oye, pues yo ya no voy a votar por partido, no voy a votar por color, voy a votar por esta persona que verdaderamente conozco de toda la vida, sé que vive aquí en el barrio, aquí en la ciudad, aquí en el pueblo, aquí en la comunidad rural, comunidad indígena, lo que sea, y que verdaderamente está impulsando que las cosas sean distintas. Evidentemente, y ese es el otro problema que tiene y una de las razones por las que creo que esta política de raíz no se ha implementado en México, es hay un costo, ¿no? En el hacer las cosas bien en México. Y creo que, insisto, con el caso de Carlos Manzo lo vimos, ¿no? Era un político, a mi parecer, al que se le pueden llegar a atribuir cosas de que, oye, quizá no estoy de acuerdo con su estrategia de seguridad, además, bueno, X. Pero era el político ideal para este país. O sea, una persona que no tenía partido político, que de toda la vida había trabajado por su comunidad Uruapan, que como legislador, habiendo sido diputado en Morena, se peleó constantemente con Morena porque no hacían las cosas que Uruapan necesitaba, que su distrito electoral necesitaba, que se peleó con el gobernador de su estado y que sin importarle sacrificar su carrera política, decidió lanzar un movimiento de la mano de su esposa y de otras 20, 50 personas allá en Uruapan, ganar la presidencia municipal con una campaña anticorrupción, anticrimen organizado y verdaderamente proponerse a cambiar las cosas en su municipio. Insisto, podemos haber quienes digamos que las formas en las que lo estaba intentando cambiar estaban bien o mal. Yo creo que estaban bien porque, a ver, al final de cuentas, había una exigencia legítima de la gente de Uruapan de cambiar las cosas. Y siempre, si la exigencia de la ciudadanía es esa, creo que va a haber espacio a reconocer esa crítica, sí. Ahí va. Pero entonces, creo que mucho el tema con Manzo, por ejemplo, es, oye, ves a un político que está intentando hacer las cosas bien, que está empezando a hacer las cosas bien, que tiene todas las señales de que no está corrompido por los mismos de siempre, que se ha peleado con los mismos de siempre por hacer las cosas bien, y van y lo matan en una plaza pública, en un evento público, en el día más importante en su comunidad, que es Uruapan, que es el Día de Muertos. Evidentemente te da un poco de desesperanza, ¿no? Y no desesperanza. Yo me imagino, si a mí que no aspiro a un cargo de elección popular me da bastante desesperanza, a las personas que quieren estar en el servicio público y ser un buen presidente municipal y demás, también les debe dar ese nivel de desesperanza. Pero al mismo tiempo sí confío en que, a ver, o sea, se puede matar a un presidente municipal a 10, pero a 3,000. O sea, hay un punto en el que sí hay un peligro en luchar y en intentar cambiar las cosas. Pero también el peligro de no cambiar las cosas es aún mayor. Porque el peligro de no cambiar las cosas es que las cosas sigan como están. Y están de la chingada.
Sí, entonces no podemos permitirnos ese camino. La alternativa es que con mucho sacrificio las personas decidamos de verdad desde nuestra comunidad inmediata, que puede ser nuestra familia, que puede ser nuestra escuela, que puede ser nuestro trabajo, que puede ser nuestro municipio, nuestra ciudad, nuestro estado, intentar cambiar las cosas. Yo creo que si la suficiente gente tiene esa conciencia, hay un efecto real, inminente, pero en el que, insisto, tiene que haber sacrificios. Y uno de los primeros sacrificios es el sacrificio más difícil a veces, que es el reconocer que no siempre voy a tener la razón. O que no siempre mi manera de ver las cosas va a ser la correcta, que no siempre mi ideología va a ser la que se va a tener que anteponer, que no siempre el partido que más me gusta es el que va a tener que ganar. Pero voy a votar por una persona que verdaderamente quiere cambiar las cosas. O sea, tú harías un llamado a candidaturas locales independientes. No necesariamente independientes, pero sí, porque también creo que el independentismo tiene un problema, que es muchas veces tiene dificultad para hacer cambios reales. ¿Por qué? Porque no pueden construir consensos, ¿no? Es difícil la construcción de consensos desde espacios que no tienen detrás el respaldo de una estructura partidista. Pero sí construir candidaturas que no necesariamente apunten a bloques ideológicos o partidistas y más la construcción de proyectos reales, o sea, que se enfoquen en problemas reales. O sea, tú, por ejemplo, dirías que hay alcaldes priistas, panistas, morenistas y de MC, alcaldes que están haciendo las cosas bien. Sí, y que valen mucho la pena. Y diputados y senadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que creo que son muy pocos. Y también es justo lo que te quería preguntar. ¿No crees que personas buenas entrando en plataformas, no quiero llamar plataformas malas, pero plataformas corruptas o plataformas secuestradas por cierta élite, sea muy complicado? Porque al final chocas con los intereses de estas personas, ¿no crees? Pero si las suficientes personas nos interesamos, participamos y tenemos ese rol activo, al final de cuentas las cosas cambian. A ver, hay países, un gran ejemplo, ¿no? Mucha gente celebra el modelo nórdico, ¿no? Yo creo que tiene sus deficiencias, puede haber cosas que se le critica, pero mucha gente, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, que uno de los modelos que mayor prosperidad ha generado para sus ciudadanos es el modelo nórdico. Claro. Bueno, la gente piensa que el modelo nórdico se entiende principalmente porque tienen impuestos altos o porque tienen una gran cohesión social o porque tienen... No. El principal factor que detonó en el éxito del modelo nórdico a finales de la década de los 40, después de que empiezan a recibir la ayuda del Plan Marshall, es precisamente que existía una obligación patriótica de las personas por participar en la vida pública. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en países como Finlandia había un exceso de candidaturas. O sea, no había una falta de candidatos, había un exceso de candidaturas, y al haber un exceso de candidaturas, un exceso de perfiles cualificados, además, porque otra vez, sí, tenían un sistema de educación, y, por eso creo que es un tema integral, pero al haber un exceso de participación ciudadana, era mucho más fácil que las personas indicadas llegaran a los lugares indicados. ¿Y qué pasa cuando tienes a las personas indicadas en los lugares indicados? Que es muy distinto que tengas al güey que lleva 60 años siendo jefe de la policía en un municipio, que se sabe todas las mañas de todas, ¿no? Que ya sabe hasta cómo cobrar y a quién cobrarle, y que sabe qué coche se va a pasar el alto, y que sabe qué coche va a dar la mordida y cuál no. Es muy diferente que tengas ese perfil a que tengas a alguien que quizá no tiene esa misma experiencia, pero que organizó la guardia vecinal y que agarraron a 2, 3 rateros intentando meterse a una casa, ¿no? A ver, es que sencillamente, ¿a cuál persona prefieres a cargo de la seguridad pública? No vas a preferir este completo mañoso que lleva 50 años cobrándote extorsión e intentando pactar con los mañosos de tu municipio. No. Vas a preferir a este que hizo la guardia vecinal, que otra vez quizá no tiene la misma experiencia, pero que está haciendo las cosas bien. Entonces, yo sí creo que las cosas pueden cambiar si hay un exceso de participación pública. No basta con participación. Tiene que haber un exceso de participación pública. Y por eso yo es también que intento hacer ese espacio en redes sociales, ¿no? Porque digo, a ver,
¿cuál es uno de los grandes problemas que hay que dificultan esta participación? Bueno, pues precisamente el hecho de que la gente, la poca gente que llega a participar, o es gente poco informada, ¿no? O es gente muy apática, pero no apática porque no le interese necesariamente, sino porque dice, oye, pues las cosas están de la chingada, ya ni para qué participo. Entonces intentar, perdón, sé que suena muy, muy esperanzador y muy ñoño, pero intentar inspirar a una o dos personitas a pensar que ese cambio es posible. Y si inspiro a una o dos personas que a su vez pueden inspirar dentro de su casa a 2 o 3 más, o a 4 o 5 más, y ellos salir a votar por una buena persona, por un buen perfil, que ojo, no es un perfil que yo promocioné, ¿eh? Es un perfil que ellos decidieron porque tienen el criterio para determinar que es un buen perfil. Oye, las cosas pueden empezar a cambiar otra vez, quizá no a nivel nacional, pero en su municipio. Y si los suficientes municipios cambian, los suficientes estados cambian, la federación cambia, el país cambia. Pero sí soy mucho de la idea de que los grandes cambios empiezan con pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias no son solamente de uno mismo, sino de la comunidad inmediata que uno tiene y el impacto que uno tiene en esa comunidad inmediata. Y Gerardo, creo que va de la mano, no tanto, pero mencionas que el tema de ideológico, como que crees que no es lo más importante. A ver, es lo más... A ver, es que en sí lo que estoy proponiendo es una visión ideológica de las cosas, ¿no? O sea, habría quienes te dirían que ese exceso de optimismo es una noción ideológica y un sesgo del que yo parto porque veo el mundo de color de rosa y pienso que el futuro puede ser mejor, y hay quienes son muy pesimistas y piensan que no, que las cosas ya están destinadas a estar de la chingada y que qué bueno. Incluso hay movimientos, existe esta corriente ideológica que es la ideología aceleracionista, que lo que pretende es precisamente que las cosas se jodan lo más rápido posible para que llegue un cambio. Que llegue un cambio en la medida que ellos lo quieren, ¿no? Yo me opongo enteramente a esa manera de ver el mundo. Habrá quienes piensen que esa es la manera correcta. Otra vez, yo parto también de mis sesgos ideológicos y de mi manera de ver el mundo. No rechazo las ideologías, pero lo que rechazo es los discursos que se centran solamente en la ideología y que anteponen la ideología a la solución de problemas, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que hay un punto en el que, a ver, hay temas en los que yo no cedería, ¿no? Y creo que hay temas en los que absolutamente nadie está dispuesto a ceder, pero también hay temas en los que quizá a veces somos muy obstinados y no estamos dispuestos a ceder, a negociar o escuchar al otro y abrirnos a construir un frente común para promover cambios que verdaderamente tengan un impacto. Y si las personas nos escucháramos mucho más, estuviéramos mucho más dispuestas a hablar con la persona que no piensa igual que nosotros, que no ve el mundo igual que nosotros, las cosas serían muy distintas. Que al mismo tiempo, insisto, eso no significa que el día de mañana todos tengamos que ir agarrados de la mano y diciendo que mi enemigo es lo mejor del mundo y que estoy dispuesto a ceder en todo. Hay cosas en las que no vale la pena ceder. Pero sí, entonces creo que la ideología es una parte central de la persona. Uh-huh. Creo que esa ideología se construye por una filosofía y por una ética. Uh-huh. Creo que un gran problema que hay en la actualidad es que la persona se enfoca mucho en la filosofía, pero no en la ética. Y dentro de eso, además, no construye una especie de cohesión lógica en su manera de ver el mundo y se encierra en estas cámaras de eco en las que solo nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Y se acabó. Y como no estamos dispuestos a negociar con la otra parte, o ni siquiera a negociar, pero al menos a dialogar con la otra parte, no podemos construir frentes comunes frente a los verdaderos problemas de México. Y perdón, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí nadie nunca me va a convencer de que el empresario que votó por Morena o el chicharronero que votó por el PRI o la ama de casa que votó por el PAN o el, no sé, el lanchero que votó por Movimiento Ciudadano, lo que sea. ¿Te sirvo agua? Sí, por favor. ¿Qué hablas?
Nadie me va a convencer que esas personas, ¿no? Que son personas como tú o como yo, son más mi enemigo porque no votaron por el mismo partido político que yo, que un narcotraficante. Y muchas veces vemos que, es que Calderón era un narcotraficante porque García Luna era un narcotraficante, Andrés Manuel era un narcotraficante porque Adán Augusto es un narcotraficante. Y en vez de intentar construir consensos entre, oye, mejor saquemos a los narcos de la política y desechémonos de los Adán Augustos y los Genaros García Luna de la política, no, es que todos los morenistas, hasta el morenista más honesto, más buen pedo, más humano, que tiene una familia, es un narcotraficante. No, es que el panista, que es hasta el panista más humilde, más honesto, más dedicado, también es un narcotraficante. Pues no, perdón. Es donde insisto que hay que superar esas barreras ideológicas. ¿Tú no creerías que una buena solución para el país es, te preguntaba lo del partido al principio para ver qué opinabas, pero un partido tal vez alineado ideológicamente que sé que es complicado, de arriba abajo, y que tenga tal vez una mayoría, ahorita Morena tiene una mayoría, sí. Tal vez una mayoría que no han sabido utilizar bien en cosas que nos gustarían, y que ideológicamente yo la verdad no comulgo nada. Te pregunto, bueno, ya me dijiste que no te encanta tanto ese tema de la ideología, pero un partido que se alineara con tu ideología, ¿qué crees que podría llevar el país a un lugar mejor? ¿No te gustaría que existiera un partido político que tuviera mayoría? A ver, pero es que... ¿No crees que eso sería tal vez una solución más real para ponerse a trabajar Es a lo que voy. Si nos enfocamos en eso, que es el enfoque que ha tenido México desde 1939, que hemos tenido 80 partidos políticos en ese tiempo, y hemos tenido desde la derecha más derecha de la historia, ¿no? Con el Partido Demócrata Mexicano de Carlos Abascal, hasta la izquierda más izquierda de las izquierdas con el Partido Mexicano de los Trabajadores o el Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, etc. Las cosas no han cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque el país, y además México en particular, tiene una serie de cuestiones que, si nos remontamos a su historia, nuestro país, ¿cómo surge? Surge como un estado que en su esencia nace en compartimientos estancos, en una orografía muy, muy difícil de navegar, ¿no? Con montañas, valles, riscos, cañones que dividen mucho a la población, lo que entonces genera que existan cacicazgos, ¿no? Donde no existe una cohesión ideológica en los partidos políticos y que en su lugar existen más bien grupos muy regionalizados, ¿no? Y entonces el priismo de Sonora no es el mismo priismo que el de Yucatán, y el Movimiento Ciudadano no es lo mismo en Jalisco que en Nuevo León, y Morena no es lo mismo en Veracruz que en Baja California. Son partidos muy distintos, que muchas veces se parecen más entre sí que con el contrario. Entonces, eso siempre ha dificultado mucho la creación de un movimiento coherente ideológicamente en el país. Si hubiera un movimiento coherente ideológicamente, pues quizás sería un bonus, pero creo que el enfoque no tiene que ser donde encontramos el meollo ideológico de ese movimiento, sino más bien el enfoque tiene que ser que ese partido sea su enfoque la izquierda, sea su enfoque la derecha, sea liberal, sea conservador, sean lo que sean, que ese partido se enfoque en mejorar las condiciones de los mexicanos. Hacer el jale. Sí. O sea, tú dirías, me imagino que el concepto batalla cultural no te agrada en lo absoluto. No, y ahí te va. Pero no, yo sé que ustedes ganan la batalla cultural con un podcast a la vez. Eso lo dice la descripción. Pero, a ver, tengo un problema con el concepto de batalla cultural. No necesariamente porque el concepto me moleste. Creo que también el aspecto cultural es importante, y creo que el aspecto ideológico es importante. Insisto, no soy ajeno a la ideología, y hay una frase que me gusta mucho, no sé bien de quién sea, pero que es que no somos inmunes a la propaganda, ¿no? Al mismo tiempo, nadie es inmune a la propaganda, nadie es inmune a sus sesgos, todos tenemos una manera de ver y de percibir el mundo. Claro. Pero mi problema con la batalla cultural no es tanto en sí que haya una noción de que tenemos que hacer las cosas bien, porque yo creo que la gente que desde su enfoque particular
está luchando esta batalla cultural, o la gente de izquierda que está luchando esa batalla cultural, la mayoría, la inmensa mayoría está convencida de que están haciendo las cosas bien y que su manera de ver las cosas, su manera de entender el mundo, debería de ganar, no porque sea la que ellos quieran imponer y porque los otros sean una bola de ineptos, no, sino porque creen que con esa... Es la correcta. Y no solo la correcta, sino van a mejorar las condiciones de todas las personas. Y eso es algo que me parece muy noble y que respeto mucho. Pero creo que muchas veces los discursos de batalla cultural, sobre todo... ¡Sordos de mierda! Sí, a mí también. sobre todo en países como México, quizá en un país como España o no sé, Suecia o Canadá, donde el mayor problema es que alguien se pasó un alto, pues, ok, entiendo el concepto de batalla cultural y entiendo que no tienen nada que hacer y se tienen que distraer con un pedo ideológico. Pero en México, donde nos están matando a 70, 80 mexicanos al día, donde hay gente muriéndose de hambre mientras nosotros estamos aquí muy cómodos platicando, me parece un poco un insulto ponernos a pensar que una bandera de colores o la prohibición de una bandera de colores es el mayor problema que puede tener un país. O sea, no pienso que eso vaya a romper el tejido social y destruir nuestra sociedad como la entendemos, al menos al grado que el crimen organizado lo va a hacer. ¿Y no crees que, por ejemplo, es que traemos esto fresco desde que grabamos? Sí. Vimos los libros de texto de la SEP, que genuinamente vienen unas cosas que yo me acuerdo que yo no vi eso. Sí, claro. y creo que son cosas que están de más. Y sí, el problema principal, todos estamos de acuerdo que es la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, y el sistema de salud y el tema de los impuestos. Pero te van deslizando estas cosas porque nadie las voltea a ver. Exacto. Y yo creo que ahí es donde es importante la batalla cultural, tal vez, ¿no? Y no solo las deslizan, y ahí es donde quizá entiendo mucho el punto de quienes tienen más esa afinidad por esas narrativas de batalla cultural, que es, a ver, los problemas en México y en el mundo son interseccionales. Si tú no tienes una buena educación, va a ser muy difícil que generes una sociedad politizada que quiera participar, que esté decidida a cambiar las cosas en el país, o incluso que a la hora de participar sepa hacer las cosas bien, ¿no? O sea, claro, evidentemente si te enseñan antes, no sé... no, pues lo que si te enseñan antes de matemáticas, te enseñan ideología de género, está mal. Sí, si te enseñan a ver, el tema de los impuestos, que es un tema que siempre es una exigencia muy común en el currículum mexicano, ¿no? Que nunca nadie nos enseña a pagar impuestos en la escuela. El hecho de que no nos expliquen esas cosas, que nuestras clases de civismo sean siempre un chiste, que la acción más cívica que tiene México es cantar honores a la bandera todos los lunes a las 7 de la mañana, evidentemente son problemas que a la hora se ven reflejados en que entonces no tenemos una cultura cívica, ¿no? Y es donde quizás sí entiendo el contexto o el subtexto de batalla cultural, pero creo que siempre tiene que ser un subtexto que acompañe un proyecto inicial o un proyecto principal. ¿Y cuál es ese proyecto principal? Las prioridades. El que mejore las condiciones de vida de las personas. Claro. Sí, claro. No, lo que estás diciendo es que tal vez el perfil indicado para México, la batalla no sea de que, pues nada más en contra de los libros de texto, pero dejar de lado todo el tema de seguridad, salud. Exacto. O sea, a ver, si a alguien le molesta mucho el tema de los libros de texto y tiene muchas críticas al tema de los libros de texto, que creo que son críticas muy válidas, ¿no? Perfecto, hagamos esa crítica y tengamos ese espacio de diálogo. Claro. Pero primero enfoquémonos en lo importante, ¿no? A ver, que eso no deja de ser importante. Y a ver, otra vez, puedes tener a la vez un gobierno en el que haya pedagogos y en el que se esté resolviendo el problema de seguridad. Claro. Pero la prioridad sí creo que tiene que ser, oye, ¿cómo resolvemos primero estos problemas estructurales que venimos cargando de generaciones atrás que cuestan vidas? Y después, ¿cómo solucionamos estos problemas quizá un poco más accesorios? En derecho existe este principio general del derecho que es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, yo creo que es un principio no solo del derecho, sino de la vida. Y creo que estas cuestiones como estas narrativas de batalla cultural, si bien no están mal, ¿no? Y sus enfoques no están mal en muchas ocasiones, porque, insisto, parten de esta necesidad que muchos tenemos de no imponer una ideología, sino querer que las cosas funcionen mejor. Sí creo que son un tema mucho más accesorio frente a los grandes retos que enfrenta un país como México.
Claro, es que, ¿sabes que justamente en el anterior podcast mencionamos esta parte en la cual yo estaba proponiendo que México realmente se propusiera como un caso de estudio internacionalmente, porque en México tenemos una situación en la cual tenemos crimen organizado, tenemos inseguridad, tenemos un estado de shock constante donde el mexicano realmente, tú estás al tanto de las noticias todos los días, te das cuenta que realmente no hay tiempo para abarcar la cantidad de cosas terribles las cuales está permitiendo el gobierno. Y ahora, tienes esa parte. Pero es que también tienes la parte donde te están deslizando que la madre tierra es el dios para los niños de 9 años. Bueno, y además en un estado que en su origen se propone ser laico, ¿no? Entonces, ese también es un problema, porque, a ver, tienen mucho esta narrativa muy estúpida de que el dios Kukulcán y las comunidades indígenas. A ver, yo soy muy respetuoso de las comunidades indígenas. Mi abuela, desde que yo era muy pequeño, me llevó a Caracoles Zapatistas porque ella fue una maestra normal rural, entonces siempre tuvo cercanía con grupos afines a causas en defensa de los derechos indígenas y demás. Pero qué curioso, porque cuando uno verdaderamente pasa tiempo con estas comunidades, se da cuenta de que la población con mayor porcentaje católica de indígenas en el país es a su vez la población más católica del país, ¿no? Y que contrario censu, en lugares como Chiapas, ¿no? Donde ha entrado mucho una influencia de cristianos evangélicos traídos de Guatemala en gran medida, Quintana Roo, que es uno de los estados con más cristianos evangélicos en el país, precisamente son las comunidades que no son indígenas, sino son las comunidades más de la clase media alta, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Entonces, un gobierno que dice defender a los indígenas y a los pobres, intenta pintar a este indígena como el indígena que sigue rezándole a Kukulcán, que los hay, evidentemente, ¿no? Son muy pocos. Pero son muy pocos. Y al contrario, la mayoría de ellos pues, son católicos, ¿no? Ahora, eso quiere decir que por darle su lugar a los pueblos indígenas, vamos a hacer todas las celebraciones y todos los festivales en los que participan los pueblos originarios católicos. Pues no, yo creo que por eso está bien que México sea un país laico, ¿no? Un estado laico. A ver, habrá otra vez personas que piensen que México en su origen es un país cristiano, es un país sobre todo católico. Me parece perfecto que existan personas que puedan profesar su fe, creer su fe. México tuvo una de las persecuciones religiosas más tremendas en la historia durante la Guerra Cristera. Y antes de eso, también hemos tenido episodios de constante confrontación entre el clero y el Estado mexicano, ¿no? Pero a ver, yo creo en un México en el que, a ver, si tú eres judío, si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres New Age, que crees que el yoga y esas mamadas te cambian la vida, perfecto, créelo, ¿no? Pero no metas eso en un libro de texto. Si lo vas a meter en un libro de texto, oye, mételo en lo único que puede ser relevante eso, que es en el porcentaje de la población que se adscribe a esas creencias por algún tema de hablar de, no sé, estadística o algo por el estilo. Pero no impongas una creencia religiosa, una carga religiosa sobre la gente. Y claro, ¿qué es lo que entonces se intenta enseñar en estos libros de texto? O cuál es la corriente que ha dominado en ciertas narrativas políticas, que Pachamama, que la chingada. A ver, yo me cuestiono muchas veces por qué no es controversial hablar de esta Pachamama o hablar de Kukulcán, pero sí es muy controversial que un diputado se ponga a rezar Dios te bendiga. o a decir la palabra Dios, ¿no? Que ojo, insisto, yo creo que ambos casos están mal. Pero ¿por qué uno se denuncia públicamente y aparecen todos los medios y todos los diputados se ponen a gritar y sacrilegio y lo peor que pudo pasar y lo otro no? ¿Tú eres católico? Sí. Y al momento de evaluar propuestas de políticos o lo que está pasando en el país, ¿lo tratas de hacer desde un estado, desde una postura laica o sí metes tu lado católico? Creo que, a ver, la doctrina social de la iglesia es muy clara en ese sentido. Yo soy un gran admirador del Papa León XIII y de la doctrina social de la iglesia. Y creo que la solución que él plantea para los retos políticos, que la plantea a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sigue siendo una manera de entender y de hacer una ponderación política
para nuestros días. Nunca a mi audiencia, por mi creencia, voy a decirles de qué manera pensar o de qué manera votar, pero yo, en lo personal, sí hago una evaluación, evidentemente, en la que intento anteponer, sobre todo, mis valores. Porque, insisto, estoy de acuerdo nadie es libre de sus sesgos y de su manera de pensar. Y como creo en una sociedad en la que hay libertad de ideas, pienso que yo perfectamente puedo votar por quien me da la regalada gana, ¿no? Y por quien quizá más busca obedecer o se apega a una doctrina social de la iglesia, ¿no? Que es desde lo más sencillo que puede ser, oye, dale pan al hambriento, ¿no? Dale techo al desamparado, visita a los enfermos, visita a los presos, oponerse a cuestiones que un mundo moderno muchas veces busca imponer, pero al mismo tiempo, dentro de ese parámetro, creo que si yo puedo votar por eso, alguien que sea judío, ateo, puede votar ortodoxo, musulmán, puede votar por lo que su fe le indique. Y por ejemplo, y me parece por eso, perdón, nada más, positivo que los partidos políticos no tengan una adscripción religiosa, ¿no? Por ejemplo, te quiero preguntar primero, ¿estás a favor o en contra del aborto? De la despenalización del aborto, como persona y como católico. A ver, yo creo que en el asunto social, ¿no? Uno no puede declararse pro vida si no lo ve integralmente, ¿no? Claro. No. Una persona no puede decir que está a favor de la penalización de la mujer o del doctor o de la penalización del aborto, o incluso de su prohibición, aunque sea más un tema de principio, sino también es una persona que defiende la adopción, que defiende el que... Está en contra de la pena de muerte. Que se opone a la pena de muerte, que se opone a un trato inhumano de ciertos grupos sociales, que se opone a las desigualdades económicas que hay en el país. O sea, creo que es una parte estructural integral. Ahora, desde un punto de vista moral, doctrinario, incluso me atrevería a decir biológico, creo que la mujer que toma la decisión de abortar está tomando la decisión de acabar con una vida. Y eso es una realidad que, a ver, insisto, no es negable. Por eso no me gustan términos cuando se habla del aborto como interrupción del embarazo, porque no se está interrumpiendo nada. No puedes reanudar. No le pones pausa y sigue, ¿no? En ese sentido, insisto, creo que estaría a favor de que vamos a meter presas a todas las mujeres que practiquen el aborto. No, para nada, al contrario. Pero son víctimas también. Exacto. Y creo que por el contrario, tiene que haber soluciones que a lo que apunten sea a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. ¿Qué es lo que lleva a una mujer a tomar la decisión de abortar? Que es una decisión, a ver, dura. Independientemente de quien tenga una postura pro decisión o pro vida. Es una decisión a la que no debería de llegar a ninguna mujer. Y yo no creo, estoy convencido de que ninguna mujer, quiere llegar a tomar esa decisión. Entonces, creemos un Estado que tenga el sistema de salud, el sistema de cuidados, el sistema de adopción necesario para poder sustentar a esa vida que van a hacer en México. Creemos un México en el que verdaderamente la madre quiera parir, ¿no? Pero no creo que entonces intentar, que es creo el problema que ha habido con muchos movimientos políticos que se dicen de orientación cristiana, ¿no? Que buscan poner al centro de su agenda el tema del aborto sin mejorar las condiciones de vida de la gente en el país, sin verdaderamente ser pro vida, incluso defendiendo estupideces como la pena de muerte, que en un país como México, que tenemos uno de los sistemas judiciales más deficientes del mundo, con una de las tasas de impunidad más altas del mundo. A ver, un sistema como el mexicano, que tiene presas a miles de personas inocentes, con un sistema de prisión preventiva oficiosa, que es un modelo punitivista, además, muy agresivo, que principalmente encarcela a jóvenes, hombres, pobres. Un modelo así, evidentemente, va a estar destinado a errar en algún momento. Y ese mismo modelo en algún momento va a matar a gente inocente.
Incluso viéndolo desde un punto de vista, insisto, no pro vida, no anti pena de muerte. No, claro. Estadísticamente sería una estupidez aprobar una cosa como la pena de muerte en México. Yo creo que no puede una persona, insisto, decirse pro vida si no cree verdaderamente en el mejoramiento de las condiciones de vida en todos los sentidos. Claro. Y en ese sentido, creo que sería muy positivo que México sea un país en el que las personas puedan y quieran tener hijos, nacer, formar una familia. Porque, a ver, ese es el fin de nuestra raza, de nuestra especie, de la civilización humana. Claro. ¿No? No digo, no solo reproducirse por reproducirse, pero formar una familia, No, digo, yo creo que está bien lo que dices. En el lugar correcto para decir esa opinión. Yo creo que está bien. Y creo que, y valoro mucho lo que dices, que, pues sí, o sea, que tú pones primero tu fe católica, porque es parte esencial de ti y no está mal. Y nosotros creo que hacemos lo mismo, pero también el llamado a ser congruente, ¿no? No, evidentemente. Y es lo que creo que, por ejemplo, de hecho te diría que el haber crecido en un hogar donde siempre se me inculcaron valores cristianos mucho, ¿no? Familia de Legios y del Opus de a madres, o sea, claro. soy de verdad de un hogar muy, muy, muy católico, profundamente católico. Creo que también te indica a ver que muchas veces estos movimientos que o se dicen conservadores, o se dicen de derecha, o se dicen cristianos, o incluso se dicen católicos, contradicen en lo absoluto la doctrina social de la iglesia, contradicen en lo absoluto a toda esta doctrina de la fe, y me parece peligrosísimo. El mejor ejemplo, y esto quizá no vaya a sentar muy bien con cierta parte de su audiencia, pero para mí el mejor ejemplo es Milei. O sea, Milei es un personaje que dijo que el Papa Francisco era el anticristo. Sí. Que era el maligno en la tierra. Por Dios. Y sin embargo, la población más católica y más provida de Argentina es la que defiende a Milei. Y hombre, Milei no ha hecho nada para pro vida. En el sentido pro vida. Y al contrario, si él pudiera mañana, reinstaura la pena de muerte en Argentina. Lo mismo con Bukele. Bukele es un presidente sumamente punitivista que ha metido a decenas de personas inocentes en el Secot, ¿no? Y Bukele como presidente no, o sea, tiene atrás el cuadro del Papa Francisco todo el tiempo y tiene su crucifijo, pero no. A ver, yo no puedo ponerme a decir quién es un bueno o un mal cristiano, ¿no? O sea, a ver, insisto, somos imperfectos. Sí, pues, a ver. No, pero también la labor es decir, oye, no chingues. Sí, bueno, pero a ver, recordemos que entre los primeros cristianos hubo personas que persiguieron activamente a los propios cristianos, que los mataron, que los colgaron y que los echaron al Coliseo y que después se convirtieron, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que yo no soy quien para determinar quién es un buen o mal cristiano, y si hubiera un mal cristiano, primero que nada soy yo, ¿no? Pero en ese mismo sentido, sí creo que hay un llamado a la congruencia, y es una congruencia absoluta, que no puede ser selectiva para decir, esto me gusta, porque esto hace sentido con lo que a mí me gusta de la Biblia, y lo tomo y hago un movimiento político conforme a esto, y esto no. Muy buen punto. Exacto. Ese sí es muy buen punto, porque yo me he topado mucho en las redes de soy cristiano y no sé qué. Y pro aborto. Oye, o incluso unas locuras de que pena de muerte. Sí, o bueno, incluso crean coaliciones con personajes deleznables como Alessandra Rojo de la Vega, que espero me estés viendo en este momento. También nos quiere mucho a nosotros. No, bueno, a mí me adora. Mi primera confrontación con Alessandra Rojo de la Vega fue porque ella estaba diciendo que estaba muy mal que el ejército mexicano, que la Marina, participara en un operativo para rescatar a una mujer secuestrada, siendo ella muy feminista, a una mujer secuestrada en Atizapán, en el periférico. Rescataron a esta mujer. Fue un operativo exitoso. Además, entra en las facultades constitucionales que la Marina ha tenido desde el día que se creó en 1824. Apoyar a la policía y a las instituciones civiles cuando éstas la soliciten. Pero ella hizo un escándalo y dijo que era un ejemplo de cómo Morena estaba militarizando el país y que había que prácticamente quitar ese operativo en ese momento, y fue a hacer un escándalo, ¿no? Yo dije que estaba mintiendo,
que lo que además estaba diciendo estaba perjudicando un operativo de rescate que gracias a Dios fue exitoso, de esta mujer que estaba secuestrada. Y la descarada salió a decir que soy un vendido a Morena por decir eso, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera confrontación con ella. He tenido algunas otras, pero ahí te va la incongruencia más grande que yo he visto. Ella es un perfil que se dice feminista, pro aborto, bueno, que se declare lo que se quiera declarar, perfecto. Muy contrario a otros perfiles dentro de la política nacional, como lo puede ser Eduardo Verástegui. Yo hay mucho en lo que no comulgo con él, pero bueno, ok, órale, ¿no? Se pelea un día con Eduardo Verástegui en Twitter y le dice hasta de qué se va a morir a Eduardo. Y entonces, tiene ese tema, le dice que es lo peor del mundo, que México nunca debería tener un personaje así en la política, que está muy mal que él meta al clero a temas de la política, que alguien que posa con la Virgen de Guadalupe se inmiscuye en temas de la política nacional. Y al día siguiente, esto fue en un domingo o en un sábado, al día siguiente, sale lunes, rezando el rosario. Sale, no, ni siquiera. Ah, en la iglesia, sí, es cierto. No. Agarra las manos, ¿no? Agarra de las manos. Rezando. En un edificio de gobierno, en horario laboral como alcaldesa, en un acto público, con pastores protestantes. Sí. Que además, protestantes cristianos evangélicos, que además son los más antiaborto. Digo, o sea, si alguien es provida y dice no solo soy provida, sino que maten a la mujer después de que aborta, son ellos, ¿no? Claro. Y Alessandra estaba ahí, celebrando, festejando, sí, todos somos amigos. Dios, o sea, construir coaliciones políticas con personajes así me parece muy contradictorio. Entonces es lo que digo, ¿no? O sea, puede haber una valoración ideológica donde la ideología no se tiene que anteponer a todo, pero sí creo que dentro de ese espacio en el que yo, por ejemplo, puedo tener un diálogo con Alessandra, y siempre le he invitado a tener un diálogo, no se atreve por alguna razón, pero yo puedo dialogar con Alessandra y estoy seguro que hay puntos en los que podemos coincidir, claro, y construir puentes y construir acuerdo, ¿no? Así como habrá gente en Morena con la que pueda construir ese acuerdo, gente bueno, Alessandra dice que es del PRI o del PAN, también sí, fue no diputada del Verde. Bueno, tiene ese tema. Pero, bueno, ahí estarías construyendo un acuerdo con una persona que lleva carro completo, ¿no? Verde, PRI, PAN, bueno. Yo creo que se pueden construir esos acuerdos, pero hay puntos en los que yo, evidentemente, por mi manera de ver el mundo, por mi manera de entender el mundo, no cedería. Y me parece muy respetuoso y muy honesto intelectualmente decir, oye, pues sí hay puntos en los que yo no voy a ceder. Pero al mismo tiempo creo que si vamos a cambiar las cosas, hay cosas en las que sí, primero que nada, tenemos que estar dispuestos a dialogar, y segundo, hay cosas en las que tenemos que estar dispuestos a construir acuerdos. Estoy de acuerdo. Construir acuerdos, estoy de acuerdo. Y algo que generalmente te quiero preguntar, sí, si me puedes ser bien honesto. La política, es que dijiste que no te interesa un cargo de elección popular. ¿Te referías al sector de la presidencia? ¿O te referías en este momento de tu vida? ¿O te referías a que generalmente es algo que no te llama, pero podrías entrar si se requiere? No sé, quiero entender esa postura. A ver, es que es un tema complejo, pero con muchos matices, ¿no? Yo creo en que el poder es una herramienta que sirve solamente como un ejercicio temporal para mejorar las condiciones de vida de las personas. Si el poder no se entiende desde esa óptica, no es poder. Es alguna otra cosa, pero no es poder. Y el poder público siempre tiene que estar dirigido a eso. Y creo que quienes tienen la ambición de tener un cargo público y por ende acceso a ese poder, a ese control que les da un cargo público, muchas veces llegan sin verdaderamente querer cambiar las cosas. Entonces, siento que si yo, Gerardo Vera, hoy en día, ¿no?, que estoy estudiando una carrera, entonces no estoy lo suficientemente preparado para tener un cargo público. Puedo tener muchas ideas, puedo tener muchas maneras de pensar, además, pero creo que hay trincheras desde las que puedo aportar más al país. ¿Estoy en un momento de mi vida en el que podría aspirar a un cargo público? No, para nada, pero al grado de que no me cruza la mente. Ahora, si en algún futuro eso se presentara como una posibilidad, a ver, puede que sí, pero
no es algo que esté buscando activamente, primero que nada. Y segundo y más importante, creo que, a ver, si fuera una ambición mía, pues ya tendría un cargo público, porque en la elección del 24, después de que tuve cierta cosa que ver con la reforma constitucional para reducir la edad mínima para ser diputado, hubo varios partidos que se me acercaron con la idea de que fuera su estandarte joven, ¿no? Y te hablo desde el PAN hasta Morena. Y no quise, porque no me parecía congruente, primero que nada, aprovecharme de una reforma de la que yo había sido partícipe e impulsor. Y segundo, porque no me parecía congruente que yo estuviera diciendo, a ver, sí, nada más por congruencia constitucional, por homologar lo que dice nuestra propia Constitución, la edad mínima debería ser 18 años, nada más por simple congruencia. Eso no quiere decir que el día de mañana votemos por pura gente de 18. Si no caer en el adolescentrismo. Sí, exacto. Al contrario, ¿no? La idea no es que llegue gente de 18. La idea es que llegue la gente que tiene que llegar. Gente preparada, gente que pueda competir, gente que verdaderamente quiera cambiar las cosas, gente que verdaderamente venga de esta política de raíz, que quiera cambiar las cosas en su comunidad inmediata y mejorar al país. Esa es la gente que tiene que llegar. Yo hoy en día estoy preparado para tener una responsabilidad como un cargo de elección popular. No, por Dios. O sea, a ver, hay veces que se me va una fecha de entrega de un examen o algo así. A ver, por Dios, si algo así se me puede pasar, ¿no? Algún término de un tema de la escuela, evidentemente no estoy lo suficientemente preparado para asumir una responsabilidad así el día de hoy o el día de mañana. Habrá un momento en el que sí, no lo sé y me vale madre. O sea, creo que ahorita tengo un sentido, una responsabilidad muy concreta, que es intentar informar a la población, intentar construir una ciudadanía democratizada políticamente, en la que la información esté democratizada, ¿no? ¿Y qué es esta información democratizada? Es el hecho de que la gente pueda saber las cosas que deberían de ser de conocimiento público, que pueda entender qué es un proceso legislativo, que pueda entender qué es lo que dice una reforma que se está planteando en el Congreso. Ese es mi frente hoy en día. Eso es lo que yo hago, eso es lo que he dedicado a construir con el espacio que tengo en redes sociales y es lo que voy a hacer en los años por venir. Si en algún momento las cosas cambian y se presta esa oportunidad, que espero no llegue. Sí, ojalá todo se solucione. No, porque, exacto. O sea, sí. De verdad, ojalá llegue esa gente mucho más capaz, que sé que la hay, esa gente mucho más preparada, mucho antes a esos cargos y tomen esas decisiones adecuadas mucho antes de lo que yo pueda pretender aspirar a un cargo y ojalá yo me pueda retirar en la práctica privada siendo abogado, quién sabe, pero periodista, no sé, pero dedicándome a otra cosa y no a ser funcionario público. ¡Qué horror ser funcionario público! No, a mí de entrada me gusta darme la buena vida, no. Claro, sí. Una cosa no está peleada con la otra. Bueno, depende. No, en la función pública sí estaban peleadas. Yo sí soy de la idea ¿cómo? de que... Pero es que también ¿a qué te refieres con la buena vida? No, bueno, sí. O sea, por eso. Pero a ver, yo sí soy una persona que me gusta darme mis lujos, me gusta viajar al extranjero, me gusta... O sea, a ver, tener el nivel de vida que tengo y el estilo de vida que tengo. Eso no quiere decir que yo sea putrimillonario, ni mucho menos, y que tenga mi yate. Pero con sueldo de político no alcanza. Exacto, ese es el tema. Ok, no, pues está bien. Sí, eso es totalmente. O sea, entonces, a ver, yo creo que no aspiras a ganar menos y a partirte la madre 3 o 6 años en un cargo que de entrada es muy ingrato. La profesión de la política es muy ingrata porque hagas las cosas muy bien o las hagas... Te van a mentar la madre. Exacto. Yo creo que nadie debería tener esa aspiración y que quien tiene esa aspiración no la tiene de un lugar muy genuino. De un lugar muy genuino. Muchas veces la tiene, principalmente porque o ha escuchado que en la política se puede hacer lana muy fácil, que es cierto, o ha escuchado que en la política puedes ponerte a no trabajar y jugar pádel y facturar una buena lana y pues, es cierto, o incluso han escuchado, ¿no?, que te da mucho poder y la fregada. Y yo creo que el fin de la política no es ese. Y por ese motivo no tengo una aspiración hoy y no creo tenerla mañana y espero no tenerla nunca. ¿Nunca has pensado
más allá de informar, porque pero creo que es mayormente lo que haces, tratando de ser lo más neutral posible, como dijiste, que a veces sale el sesgo. ¿Nunca has pensado genuinamente, oye, si le meto mi sazón, ¿no crees que le haría mucho bien a la gente? ¿A algunos? Pero a ver, es que Chance en otro espacio, en otro segmento, en otra presentación. para eso hago mis lives, para eso contesto comentarios, para eso intento... O sea, sí existe una sección. La verdad nunca he visto un live. Sí. Comentarios O sea, he visto, pero live nunca. Sí, y intento también mucho, o sea, sea morenista, sea panista, pero tengo, o sea, también una actitud un poco chingaquerito a veces, porque me caga la gente que está en partidos políticos y ¿no? Lo que más detesto son los diputados juveniles y esas estupideces. Esa gente que se la pasa gritando en el Congreso y que... Mi hijo está muy metido en política. Sí. Detesto esa gente. Bueno, a esa gente sí la llego a picotear mucho de, oye, bueno, pues si eres panista, me vuelvo el güey más morenista que puede existir, y si eres morenista, me vuelvo el güey más panista que puede existir, y picotear hasta que se desespere un poco esa gente, pero eso es más porque me gusta joderlo, saberlo, lo reconozco, ¿no? Claro. Tengo ese defecto ahí, pero... Ahorita se podría decir que tú no trabajas con ningún partido político, ninguna persona en la política. No, a ver, he asesorado a varios políticos, he asesorado a varios legisladores, he participado en un montón de iniciativas de todos los partidos políticos, principalmente como asesor, siempre sin cobrar un centavo del erario público, primero que nada porque no me gustaría pagarme a mí mismo, ¿no? Pero no me gusta mucho la idea de participar ahí directamente porque, insisto, pues a ver, es una profesión muy ingrata y además los partidos me parecen la mayor aberración que tiene México. Entonces sería muy incongruente que yo me ponga a decir en mis videos que todos los partidos son una chingadera horrible y que son lo peor. Pero... Salió que Gerardo Vera cobró 70,000 pesos de Morena. Sí. Claro. Tal vez un poco, bueno, que te iba a hacer una pregunta al respecto, digamos. Yo sé que tratas de como mantenerte neutro y ese aspecto y el tema de la ideología no te gusta, pero digamos, si tuvieras que describirte a ti, o por ejemplo, describir un partido político perfecto, ¿qué ideología llevaría? No, digamos, igual y conservador, de igual entrada no me gustan los partidos políticos. O sea, yo tengo una de mis ideas más radicales es el antipartidismo, ¿no? Que de hecho hay lugares en el mundo que no tienen partidos políticos. Minnesota es un gran ejemplo de un lugar. Corea del Norte. De Corea del Norte sí tiene partido. Sí, tiene partidos políticos. Tiene 3 partidos políticos, de hecho. O sea, tiene uno más que Estados Unidos. No, pero por ejemplo, Minnesota, lo que aplican o creo que es Minnesota o es Wisconsin, algún estado en Estados Unidos, lo que se aplica, ya podrán investigarlo con mayor precisión, les dejo tarea, pero lo que se hace es los legisladores que llegan al Congreso estatal no tienen partido político. Ya dentro del Congreso estatal pueden asumir un caucus, es como se les llama, e inclinarse más y votar constantemente como indica el caucus y lo que sea, pero de entrada no hay un partido político dentro de su legislatura estatal, que me parece espectacular, ¿no? Oye, cuando me conviene, o no cuando me conviene, sonó mal eso, pero cuando estoy de acuerdo con algo, me alineo con la gente que lo está planteando, y cuando no estoy de acuerdo, no me alineo y no quedo a deberle a ninguna de las dos partes. Y no tengo que pagar favores políticos, y no tengo que estar chapulineando, y no tengo que mantener mi interés ahí en el Congreso. A mí me parece una manera ideal de hacer política. Ahora, ¿yo cómo me autodescribiría? Te digo, primero que nada, hay un concepto que me gusta mucho que es el nacionalismo cívico, ¿no? No, tengo ciertas críticas de ese concepto. Pensé que ibas a decir otro nacionalismo. No, el nacionalismo cívico tiene una cuestión, y sobre todo creo que puede aplicarse muy bien a la particularidad de México, que es, a ver, el nacionalismo, lección de historia muy rápida, surge como un movimiento que nace del romanticismo alemán. El romanticismo alemán tiene muchos problemas muy graves. Intentan generar este concepto de Estado-nación en el que las personas tienen un Volksgeist, es decir, un espíritu del pueblo, es decir, que hablan un mismo idioma, tienen una misma fe, tienen
un mismo sentido y unos mismos deseos del país que quieren construir. Y eso es el Estado-Nación, ¿no? Es un concepto que surge sobre todo en el siglo XIX y que tiene muy buena aplicación en Europa, pues porque Europa es del tamaño de México. Todos los países europeos son muy pequeños y se puede generar esa cohesión de manera muy eficiente en la mayoría de países europeos. Hay algunos como España que sus proyectos de Estado-Nación tienen problemas por los regionalismos, ¿no? Los regionalismos vasco, gallego, catalán, demás, pero hay otros como Italia, hay otros como Alemania que pueden unificarse y crear esta cohesión de manera muy eficiente hacia finales del siglo XIX, que surgen todas estas confederaciones europeas. ¿Cuál es el gran problema que yo veo con el nacionalismo europeo? Que tiende mucho a pensar en su origen que la manera de crear este Estado-nación es crear un etnoestado, ¿no? O sea, un estado en el que lo que predomine sea o la raza, o el idioma, o la religión. Y yo no creo que eso sea lo que tenga que predominar en un estado. Pero sí creo que esta noción, otra vez muy romántica, pero esta noción del Volksgeist, que es el espíritu del pueblo por construir dentro de este territorio homogéneo, que no necesariamente tiene una población homogénea, pero el territorio sí es homogéneo, construir un mejor país para las siguientes generaciones, me parece un concepto, sí, fabuloso, espectacular, y que entonces empieza a adoptarse también en México. Y me parece que el nacionalismo mexicano lo adopta muy bien porque sabe adoptarlo matizando y respetando que México es un país pluricultural, ¿no? Que no me parece que esté mal, ¿no? Somos un país... desde que somos hispanos. Sí, entonces tenemos una herencia muy importante de España, tenemos una herencia muy importante de 68 pueblos indígenas que de entrada no deberíamos apilar todos juntos porque son 68 pueblos distintos, tan distintos como un alemán y un ruso, ¿no? Entonces, apilarlos todos como el mismo pueblo indígena es una estupidez, ¿no? Insisto, México tiene casi el tamaño de Europa. No puedes comparar a un inglés y a un turco y decir que son la misma cosa. No, los pueblos indígenas en Baja California y en Quintana Roo no son lo mismo. Entonces, con eso se intenta plantear en México este concepto mucho más pluricultural, mucho más abierto, laico, que me parece sano en la medida en la que se respete el credo de las personas, ¿no? Plural, con varios idiomas. México, por ejemplo, es uno de los países que no tiene un idioma oficial. Tiene 68 lenguas indígenas reconocidas nacionalmente, más el español, pero no tiene un idioma oficial. Y todo eso ha construido una identidad mexicana muy sólida, que, insisto, es mucho más sólida que muchos estados europeos. Y que para intentar mantener esa cohesión, ¿no? Esa cohesión cultural, social, no ha tenido que recurrir a la violencia, prácticamente. O sea, los regionalismos que hay en México son muy pequeños, no tienen prevalencia en el país. Contrario al regionalismo catalán, al regionalismo vasco. Aquí no tuvimos un neta yucateco, ¿no? Nunca. O sea, no, podríamos haberlo tenido, pero nunca lo hemos tenido, a pesar de que los yucatecos son orgullosamente yucatecos. ¿Por qué? Porque se generó una cohesión mucho más tolerante que ha permitido crear un Estado-nación en el que todos nos sentimos primeramente mexicanos y después yucateco, neolonés, chilango, lo que sea. Contrario a los europeos, que o han tenido que recurrir a la violencia para mantener su Estado-nación de la manera adecuada, o si no han intentado hacer eso, se han desbandado, ¿no? Y han tenido regionalismos y han caído en olas de violencia y de independentismos. O, en un caso muy particular, han intentado colonizar otro lugar en Medio Oriente para crear su propio modelo de etnoestado europeo, donde había un país preestablecido, ¿no? Entonces, verdaderos. Entonces, frase de Jalife, de hecho. Correcto. Pero entonces, yo lo que creo es que ese nacionalismo europeo, ese etnonacionalismo europeo, es muy perjudicial y genera violencia y genera desbandadas que no son naturales. Al contrario, yo creo en un nacionalismo tolerante, plural, como el mexicano, ¿no? Y creo que es algo que ha funcionado mucho. Entonces, primeramente, creo en eso. Segundo, creo que la libertad es un valor importantísimo. Soy muy racional, eso sí. Creo que muchas veces hay que tener juicios racionales. Soy alguien que tiene cierta tendencia al empirismo, ¿no?
Y al mismo tiempo, creo que un poco, quizá por esta herencia y este sesgo de lo que vivió mi familia al llegar a México y demás, tengo un poco esta noción de que existe la obligación de que las personas que hemos tenido de alguna u otra manera el privilegio de gozar de un México del que no todos los mexicanos pueden gozar, tenemos la obligación de crear un México más justo, más próspero para todos. Entonces, me cuesta a veces delinear claramente esa ideología porque creo que hay ámbitos que incluso a veces para ciertas personas pueden contradecirse. Alguien te puede decir, oye, pero ¿cómo puedes creer en las libertades y al mismo tiempo creer en el concepto del Estado, nación? Y habrá gente que te diga, ¿cómo puedes creer en las libertades y creer en la responsabilidad social? ¿No? Estos ultralibertarios que creen que todo tiene que estar a merced del mercado y que la regla del que más pueda, incluso darwinistas sociales. Y también hay personas que son que tienen esta noción muy absurda de que todo es relativo absolutamente y que no hay verdades absolutas o que no hay juicios absolutos, que me parece muy peligroso porque, pues bueno, a ver, o sea, evidentemente cuando se tiene una discusión, lo que se intenta, como bien decían, es pues llegar a una síntesis, ¿no? A ver, y si aquí en este podcast ahorita yo dijera que la capital de México es la Ciudad de México y ustedes dijeran que es Tijuana, pues no vamos a buscar el punto medio que es Guadalajara. Y, o sea, a veces sí la verdad va a estar de un lado o del otro y se vale reconocerlo. Creo que hay lugar para cierto relativismo en ciertas cuestiones, sí, pero el juicio de que todo es relativo me parece completamente absurdo. Entonces, otra vez, me cuesta delinear bien esa ideología porque creo que no hay una definición clara. Seguramente alguien ahí obsesionado con estos foros de Reddit de ideologías políticas. Monos aquí, cabrón. Sí. Esta es tu personalidad. Seguramente alguien puede enmarcarlo perfectamente. Yo he hecho todos los tests posibles de cuadrantes políticos y estupideces del tipo y me han salido en todos los extremos y cuadrantes y en del centro y en todos lados. Entonces yo ya no sé qué pensar sobre eso y por eso también intento, cuando elaboro un juicio de cualquier ámbito en mi perfil, no inclinarme por las partes, porque sé que, a ver, hay aspectos de la ideología de Morena, del PAN, del PRI, del PT, del PRD, bueno, el extinto PRD, de Movimiento Ciudadano, que no comparto y que no comulgo y que entonces les voy a aplaudir lo que hagan bien y les voy a señalar lo que hagan mal. Estoy completamente de acuerdo. Gerardo, una parte con la que al principio yo me quedé con ganas de hablar de, que yo dije, igual la audiencia se queda con ese visto. Cuando mencionaste la parte de España, dijiste que no, que prefieres pues mantenerte con el pasaporte mexicano, entonces, con toda razón. Pero digamos, no eres una de esas personas que tiene esa idea de que los mexicanos nos conquistaron, los españoles nos conquistaron, perdónme. Los españoles nos conquistaron y los españoles nos deberían de devolver el oro. A ver, yo creo que el tema... ¿Qué opinas acerca de ese aspecto? España-México. A ver, México sí se tiene que entender definitivamente como un pueblo conquistado. Creo que eso es partir de esa tesis, ¿no? Y que en esa conquista hubo abusos que se tienen que reconocer. Abusos que han derivado en desigualdades estructurales. ¿Por qué, por ejemplo, en México las poblaciones indígenas son las que a día de hoy más padecen de desigualdades económicas y de desigualdades estructurales? Porque sí hay modelos que heredamos de la conquista y que no solo de la conquista, sino que permearon en el México independiente, como las encomiendas, como el peonaje, que evidentemente generaron estructuras de desigualdad económica que a día de hoy han mantenido muy atrasada materialmente a una parte de la población. Y creo que entonces vale la pena entender de dónde vienen esas desigualdades para intentar arreglarlas. Que no es lo mismo, de ninguna manera, a decir que entonces México tiene que rechazar su identidad española o tiene que rechazar lo bueno que trajo la conquista. O sea, no se puede hacer una valoración de la conquista desde esta leyenda anglófila de que la leyenda negra y que fue lo peor y que qué horror. Pero tampoco creo en este mito de Sonsonegui y otros historiadores de la leyenda rosa. Pues no. O sea, el proceso de conquista, como cualquier proceso de conquista, no es uno pacífico y no es algo que se pueda romantizar. Es un proceso histórico. Y el problema es que muchas veces
tendemos a tener una mirada poco crítica de la historia. Y esa mirada poco crítica de la historia tiende a inclinarse a pensar que la historia se puede medir desde buenos o malos. Y no hay buenos o malos en la historia. Lo que hay es hechos que tienen un impacto, impactos que tenemos que estudiar porque generan consecuencias en la actualidad. Hubo consecuencias de la conquista que hoy en día perjudican a varias personas. Sí, otra vez, hubo instituciones que permearon desde la conquista y que generaron desigualdades estructurales que hoy en día existen en México. Pero también hay muchas cosas buenas que dejó la conquista, ¿no? Entonces no hay que verlo desde este mito rosa o negro o azul o amarillo. La conquista fue y es parte de nuestra historia. Lo que hay que entender hoy en día, en vez de estar exigiendo perdones de España o perdones de el Vaticano, que a ver, quizá por un sentido de justicia histórica, si el Vaticano o si España quiere ofrecer esa disculpa, es más que bien recibida. No creo que el Estado mexicano sea el que tenga que exigirla, pero lejos de que esa sea la prioridad del discurso no debería ser cómo enemistarnos o cómo buscar, no sé, deshacer las herencias positivas de la conquista o criticar todo lo que hizo la conquista, sino más bien, oye, señalar las desigualdades que existen, que sí, algunas se permearon de la conquista, que se han mantenido desde la conquista y cómo solucionarlas después de ese proceso. Pero el problema es que cuando el enfoque, insisto, es un enfoque principalmente ideológico que te intenta pintar el mundo desde una perspectiva, desde un sesgo en el que todo fue un proceso muy bonito o un proceso muy feo, es imposible que se atiendan los verdaderos problemas que hoy enfrentan los 68 pueblos indígenas del país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionas? Perdón, no lo solucionas exigiendo disculpas, sino poniéndote manos a la obra y combatiendo esas desigualdades estructurales que hoy dañan materialmente a estos pueblos indígenas. Esa es la solución. Pero no procuro comprarme ni los cuentos de la leyenda rosa ni los cuentos de la leyenda negra. Hay muy buenos historiadores que romantizan el cuento por ambas partes. Vale la pena leerlos a todos. Vale la pena entender la conquista y sus procesos históricos y sus consecuencias históricas. Pero hasta ahí. Y creo que la historia está para aprender lecciones, no para hacer cómics y historias de acción y de ciencia ficción, porque pues la historia no es ficción, es una realidad. Claro. Y Gerardo, 2 preguntas que le hacemos a todos. ¿Quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Uy, ahorita estaría sesgado a decir que mi abuela, fue una mujer maravillosa, la verdad, sí. Fue un orgullo tener a una abuela como ella y muy doloroso lo que pasó. Entonces, tendría un poco ese sesgo de decir que fue ella y creo que lo fue. Fue una mujer maravillosa, muy sencilla, siempre muy humilde, muy alegre, dedicada a su familia, entregada a su familia, entregada también a su sociedad, a su país, que era voluntaria en el hospital. Era una persona activa, que le gustaba participar, que le gustaba cambiar las cosas. Entonces, a ver, creo que no hay mejor ejemplo de lo que es ser un buen ciudadano que participa, que se informa. Era además una mujer muy culta. Creo que es un gran ejemplo y una persona a la que admiro profundamente. Y vamos, o sea, prácticamente yo creo que hay cualquier centenar de personas que podría decir que ninguno sería una figura histórica o un político, ni mucho menos. Creo que son todos personas de mi círculo, personas que conozco, porque creo que el verdadero ejemplo de lo que es una buena persona, un buen cristiano, como se podría decir, el verdadero ejemplo vive entre los más sencillos, y no digo el más sencillo necesariamente indicando el que menos tiene, que sí, muchas veces sí, pero no, el más sencillo en el sentido de no tiene que ser el que es presidente y tiene grandes riquezas y construyó el gran patrimonio. No, es la persona que conoces, que te convive, que es honesta, que es íntegra, que es solidaria, que es piadosa, que es prudente. Esa es una buena persona. Y la verdad, mi abuela, en paz descanse, pues cumplía todos esos checks y más. Entonces tuve el orgullo de tener una abuela como ella y hoy en día diría que es ella, sin duda. Bien.
Perdón si me tembló un poquito la voz, pero... No, hombre, no pasa nada. Buena respuesta ahí. Si fueras a viajar en el tiempo y le pudieras dar un consejo a un joven que probablemente necesitaba ese consejo, ¿qué consejo le darías? Yo... Viajar en el tiempo, probablemente creo que agarraría a Heidegger o algún filósofo alemán muy joven y le diría, en vez de ponerte a pensar en teorías estúpidas, pendejas, que van a derivar en guerras mundiales, en la creación de bancos centrales, en, en todo un modelo depredador y abusivo, ponte a leer El Quijote o alguna... y de verdad, aléjate de esas teorías que van a ser muy, muy, muy peyorativas para la sociedad en un futuro. ¿Y un consejo a tu versión joven? ¿A mi versión joven? ¿Qué tal necesitaba un consejo y le pueda servir a la gente? A ver, yo lo primero que le diría es que intente ser más humilde. O sea... Acepta la candidatura. No, acepta la candidatura. No, pero ser más humilde en el sentido de entender... Firma, Shrek, firma. No, ser más humilde en el sentido de entender que en muchas ocasiones te vas a equivocar, la vas a cagar y que está bien, que es parte natural de la vida y que lo que importa es seguir adelante, seguir luchando y hacer las cosas bien, ¿no? Y que es imposible hacer las cosas bien si no aceptas primero en que te equivocas. Estimado, muchísimas gracias. Estoy extremadamente agradecido de esta plática. Gracias a ustedes. Eres un tipazo, genuinamente. No, bueno, muy ustedes bien. también. Y sepan que, bueno, primero que nada, su audiencia, lo que necesiten, estoy a la orden. Y ustedes dos también. Pues ahí me pueden encontrar en todas mis redes, demás, bla, bla, bla. Gerardo Vera MX. Ya salieron al principio y ahorita también. Ah, bueno, sí. Pues de nuevo. Y pues ahí estoy a la orden para lo que necesite. Insisto, soy una persona a la que le gusta discutir, a la que le gusta debatir. No siempre voy a estar de acuerdo con las personas, claro, pero creo que de eso se trata una sociedad como el que vivo. Discutir ideas, sentarnos con personas con las que no siempre pensamos lo mismo y a veces vamos a descubrir... Mira, justamente se nos acabó la pila. Bueno, eso es lo que... Pero bueno, lo decimos a la cámara. Lo decimos a la cámara. Muchas veces vamos a descubrir que personas con las que quizá de primeras puede parecer que no compartimos la agenda o maneras de pensar, acabo siendo personas con las que tenemos una gran plática con agüita. Y Electrolite ya se acabó la agüita. Y no le está pagando. Sí, no sé. Pero sí, entonces tengan discusiones, conversen, vale mucho la pena. Y creo que este es un gran ejemplo de lo que es una buena conversación con personas que podemos tener distintas maneras de ver el mundo, pero que al final de cuentas creo tenemos un objetivo común, que es crear un mejor mundo y un mejor país y dejarle ese mejor mundo y ese mejor país a nuestros hijos y a los hijos de nuestra ciudad. Estoy de acuerdo contigo, estimado. Muchísimas gracias y igual a la orden, esta es tu casa. Ya se nos acabó la pila del micrófono, pues nos despedimos a la cámara. Familia, muchas gracias por llegar a este punto del video y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. Viva México. Chao.